Suscríbete a La Panterita. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día, ¿qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis? Buenos días. Y llegó la hora de la verdad. Una versión nueva, llegó la hora de la Sí, verdad. llegó el día. Llegó el día, así mismo. Vamos a ver. Le decía a Víctor, amanecí con mente positiva. Yo también amanecí hoy. ¿Y qué Siempre. vamos a hacer una banda de música? No, le conté nomás a Víctor que hoy estoy Ponen por para favor el una partido. bandita de músicos porque ya amanecieron bien, pues entonces ellos son... Hacemos espíritu. poner en apodo, ellos son el reflejo de la visión deportiva nacional. Poner en apodo a Víctor y amanecieron bien los dos, pues. Banda de músicos, poner. Yo me imagino terminando la noche en el Panteón festejando. Ponemos la banda de música. Bien, los dos, y Jorge, entonces banda de música. ¿Y qué tiene que ver General Stone en la taza? Patria querida, somos tu esperanza. ¿Qué quería decir? Bueno, ¿qué tal, Denis? Arturo, excelente. ¿Sabes lo que quiero decir, Denis? Que ¿sabes dónde agarró mayor notoriedad Messi? A través de lo que pasó en PSG y la Copa América. Ahí adquirió una popularidad mucho más de lo que ya tiene, de hecho, ¿verdad? Sí. Cuando logra el título con esa presión y llora de la Copa América contra Brasil, ganando de visita 1-0, la transferencia al PSG, Paris Saint-Germain, como quieran llamarle, venta de entrada, camiseta, aeropuerto que viene, primera práctica, y eso hizo todo el entorno de Messi ahora, porque es la primera vez que llega con esta promoción, de 3 cosas a la vez. Sí. No, venía Messi, pero esto que viene ahora es movido por un mecanismo publicitario terrible. Ya tiene todos los pergaminos encima. Falta el Ya mundial, tenía ¿verdad? delante, pero pero digo, ganó Copa América. Para mí, en mi concepto, el mejor del mundo, ¿verdad? Ganó Copa América, la transferencia PSG, la familia. Hay demasiadas cosas con él. Demasiadas cosas. Sí, mueve mucho a la gente acá. No, pero acá lo que movió Lo fue que movió. mundial, pues. En Argentina ya se lo conoce, Sí. pero fuera de Argentina, acá llega a cruzar Messi, para acá y eso se para todo. Sí. Fuera Ayer todo, chocan todo. ver la imagen de los niños, porque eran niños, 7, 6, 5 años cantando Messi frente al hotel, porque eran niños paraguayos que tenían esa edad de 7, 8, 9, 10 años, además sé de padres, o sea, de niños que le pidieron a sus padres ir a tratar de ver por lo menos el bus, Sí. y tienen esa edad, 7, Porque 8, 9, 10 tiene la años. imagen del padre de familia, de los chicos, Sí. y eso llega mucho, no solamente a la parte profesional, sino a la parte humana. Porque en la Argentina están ahora, Messi pasa a un segundo plano por lo que pasó con la cubana con Maradona. ¿Ustedes saben lo que pasó? ¿O saben lo que Sí. pasó? No. Sí. No, eso no, me enteré. Apareció una nueva. No, una señorita que dice que le hizo los senos, Ah. que le ordenó, que le drogaba, que le pegaba. Entonces ella está haciendo una figura pública y le dijo un colega le dijo, ¿por qué hablas cuando Maradona está muerto? ¿Por qué no hablaste Maradona vivo? ¿Por qué hablas Maradona muerto? Entonces vos fíjate que cómo no es jugador comparado. Maradona fue un jugador extraordinario por donde se lo mire. Digo nomás las dos caras de la moneda. Entonces Messi es el otro perfil.
Pues son los chicos, Messi, te quiero mucho, Messi. Nadie viene a discutir la parte privada de él, ni siquiera vamos a entrar en eso. Seríamos unos atorrantes, por lo menos. Si te metes en la vida privada, ya está fuera. Nosotros queremos futbolistas en la cancha. Y después, ya que la parte de la sociedad juegue los otros. Pero digo nomás lo de Messi, ¿se puede crear tanto? Sí. Aquí al menos por Pero lo impensado en otros tiempos, ¿cómo se dio ayer lo del público? ¿Verdad? También. Tiempo atrás era difícil Sí. que un equipo que venga a jugar de visitante reciba tanto cariño, tanto afecto. Pero de parte como de la dice gente. Arturo, Pero te digo, puros niños, puros jóvenes eran. Cuando vos viste lo de Paris Saint-Germain, cuando iba a ser transferido, toda la parafernalia que se creó, su presencia, transmitieron hotel cuando llegaba, cuando iba a la casa. No es común. Vos podés decir, vamos a hacer la transferencia de un jugador. Pero entrar ya en ese tema de las camisetas vendidas, de lo que se niega al Barcelona, y se lo va a ver acá. Todo el mundo va a decir después, yo estuve probablemente en el último partido de Messi jugando por Argentina contra Paraguay. ¿Cómo? Yo estuve, probablemente, y le vi en persona y le vi jugar en la cancha a Maradona en el último partido de Argentina jugando contra Paraguay. Es decir, jugando por Argentina. ¿El qué edad tiene? 35. Sí, Este va a ser su está- último Menos, mundial. 33 probablemente o sea 4. la última Entonces, eliminatoria. probablemente, Sí, yo no sí, digo sí, que así sea, ¿no? Que sea esta su última presencia en Paraguay. Y 34 años. Genera todo esto. Sí. Genera toda esta locura. Así es. Genera también para los jugadores paraguayos esa sensación de enfrentarse al mejor del mundo. Eso es bueno también, Arturo. ¿Sí? De demostrarse, de sentirse superior al mejor jugador del mundo. Eso también hay que tener muy en cuenta a nuestros jugadores. Hasta ahora, cuando la Luna en el 79 en la Juventud de América, no sub-20, se llamaba Juventud de América. El Tito de la necesitamos producción, el que la Luna Maradona. Y Maradona ya venía. Maradona en el 79 ya acaparó la atención. 78 no va al Mundial porque Menotti no lo convoca. El 79 ya era una gran estrella y juega con Paraguay y Juventud de América en Montevideo. Y le hicieron, y le hace la marca personal como personal. Tito Deravio, pues necesitamos el nombre. Y no apareció Maradona. Por eso estamos preguntando, ¿qué va a pasar hoy en la marca a Messi? ¿Cómo hacer para pararlo? ¿Cómo se hace para pararlo a Messi? ¿Full En forma grupal, en equipo, individual es muy o importante. full? No, tampoco. Y el No te van a niño dijo que hay que pararlo. a correr Los el primeros 5 o 10 respaldo. minutos, ¿Viste? darle un poquito. un raspón nomás. Hay que hacerle sentir el Está rival. acostumbrada, ¿cuántos raspones ya en su vida? Está acostumbrada, eso ¿Verdad? también. ¿Está acostumbrado o no? Sí. Aparte sabe cómo cubrirse, ¿verdad? Sí. Porque viste el gran defensor Denis, sabe cuando el delantero se cubre bien. Totalmente. Aquí me va a patear y no son tontos. No, por eso es el mejor jugador del mundo actualmente. Y vos fíjate, comenzamos hablando de Messi, no de Paraguay. Dirá al oyente, tiras. En la mesa de fútbol algo grande está hablando de Messi y no está hablando de Paraguay. Van a tener razón. Pero lo que dice el niño de los chicos frente al hotel, todo Lo que lo fue que ayer, genera, sí, despierta, sí. Muchos jóvenes niños. Sí. ¿eh? Había un niño que tenía la camiseta Olimpia. ¿te Sí, fijaste? camiseta Olimpia. Parecía que tenía 7, 8 años por ahí. Sí. O menos. Y por allí sí, porque Sí, tenía así como 6, 7 años. Camiseta del Barcelona. realmente. Mueve mucho. Fotografía, fotos, póster. Quiere decir que si hoy el estadio estaba sin el tema de la restricción del 50, eso reventaba. Sí, se llenaba. Sí. Reventaba. Sí. Y pasó con los oyentes que muchos llamaban a preguntar el tema de los menores, qué sector ingresaban, pues quieren ir los niños, quieren ir los jóvenes. Preguntaron mucho el tema. Y algunas inclusive hoy preguntando, pues ya se agotaron hace 2 días las entradas. Lo mismo en situación normal, las entradas para los argentinos hace rato ya hubieran acabado. Claro. Pero todos iban a querer venir a ver a Messi. Los que están cerca de la frontera es mucho más fácil que vengan Ahora a se complica Asunción. por el ingreso y la salida, principalmente eso termina trabando al argentino, pero si no se llenaba eso Sí, sí. con rapidez. Acá cuando vino Maradona vino antes, Maradona vino en 77, un amistoso. Y así de Val atajó el penal. En el defensor del Chaco. ¿Tiene 100 qué año vino? 77. Ok. Así de Val le paró el penal. Libertad Boca. Amistoso era. Y le ataja el penal al Cide de Maradona, pero era el Maradona antes del Mundial de Argentina, Ok. cuando vino acá. Yo transmití ese partido a través de Ñandutí Deportes, se jugó en el defensor del Chaco, creo que fue Arco Sur. Y al Cide, vos tenés teléfono al Cide Báez, Gerardo. Si no tenés, avisame, vamos a leer producción externa. Al Cide Báez.
Le ataja el penal a Maradona. Pero era No, Messi es el mejor del mundo. todavía. No era, digo esto hablando de la figura mayor de Argentina, Maradona, Messi. No, Messi es el mejor del mundo. ¿Quién es? ¿Miguel Almirón? No, Messi es el mejor del mundo. Y Chiqui Arce también. Y Denis Canizas también. ¿Verdad? Sí, sí. Actualmente lo que no entramos. Bueno, otros tendrán otra imagen de otros, es la libertad de opinar. ¿Cómo andamos, Luis? ¿Todo bien? Excelente, señor. Vende, pues, Luis. Las Agrícolas Áreas Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609 y 509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ello Puixupé Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha otros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este, ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. ¿Qué dice Víctor? Fue 2-0, ¿verdad? Sí. Y no fue Libertad, fue la selección, ¿verdad? Sí, Paraguay-Argentina, Copa Félix Bogado. Había ganado Paraguay ese día 2-0, atajó un penal Alcides Báez a Maradona. Fue la única vez que Maradona jugó en el Defensores. La única vez que visitó el Defensores como jugador, porque después, recordemos, vino como entrenador. Fue en el año 1977, 31 de agosto del 77. Bueno, entonces estaba bien yo. El año di. Lo que, no, Sí. lo que me confundí, que frente a quién. Porque también vino Libertad a ser un amistoso y Areche Comán le mete un gol desde la media cancha a Gatti. Desde la media cancha, el Gatti está adelantado y le coloca la pelota por arriba. Y bueno, vamos a ir otra vez un poco del pasado, esto para ver lo de Maradona y Messi. Fue la única vez. Sí, que estuvo como jugador. ¿Como jugador? Sí, como jugador. exactamente. Y la Alcides Báez le ataja el penal a Maradona. En 1977. Ya aparecía, Sí. pero ya los argentinos se volvían locos. Y ataja el penal Alcides Báez, arquero de Cerro, arquero de Libertad, campeón con Libertad. Bueno, acá tenemos que hablar con Nayo Caballero, porque llegó la hora de la verdad. Con el comisario Gaona, llegó la hora de la verdad. Y ahora está mucho más entusiasmado Niño y Víctor Ullán. No tenés banda de música, por favor, porque ellos están. El último oyente esa noche atajó Alcides Báez 3 penales. Sí, porque después fueron a la tanda y atajó 2 más Sí. en la tanda de penales. Pero yo creo que le atajó a Maradona. Sí, sí. 3. No puedo tener tanta memoria en No, el no, 77. uno oyente por eso, claro. ¿Qué es lo que me piden? Yo que no tengo los datos acá. Sí, sí. Pero buen aporte del oyente. Buen aporte, buen aporte. Terminó en penales. Ya está, cásense con el oyente, vayan a San Formosa, ahí hay matrimonio igualitario. ¡Hala! Usted me pasó a decirme que bien, señor, usted estuvo en el partido, lo vio Maradona en esa época. Pero para Cuéntenos cómo refrescar era ese gran Maradona, momento. pero... Ver un penal que le atajan a Maradona es una gran... ¿Qué tal, Alcides? Un paraguayo. Alcides, Hola, señor. Alcides va, Arturo soy. ¿Cómo te va, Arturo? ¿Cómo anda mi querido Alcides? ¿Sabe que nosotros los leques, los viejos, le queremos enseñar a los pendejos de hoy que te valoren? Fíjate mal lo que veo para hablar conmigo. ¿Qué cosa, Alcides? Fíjate mal lo que veo. A la puta, Alcides, estamos hablando de vos cuando le atajaste el penal a Maradona, Copa Félix Bogado. Félix Bogado, a Maradona en el 77, Alcides. Sí, señor. Buena suerte. Y la bendición del Señor de que hace para la historia eso. Sí, por eso digo, Alcides, que estamos hablando de Messi. Y entonces un poco en la comparación de lo que es un inmortal, entre comillas, como Maradona, cuando Paraguay le gana 2-0, atajar, creo, 3 penales atajaste, 2 en la serie 3 penales. y 1 en el partido a Maradona. Uno de Maradona. ¿Ese penal que le atajaste fue en la serie de penales o en el trámite? La serie de penales. Sí, señor, la serie de penales, Alcides. Nos estamos recordando de vos, de tu... Es que fue como una... Alcides le paró el penal a Maradona y fue justificando tu gran momento con la estrella que después sería mundialista. Efectivamente. ¿Cómo anda Alcides, vos, querido? Y estamos luchando siempre, estamos luchando por la vida y menos mal que estamos todos ya recuperando toda mi familia. No Dios sabía. gracias que lo estamos recuperando, estamos bien
Marité está bien, te manda muchos saludos. Retribuirle a toda la familia Alcides en los novenos las cosas de la vida, Alcides. Hoy estamos hablando de vos en el arco de la selección paraguaya, hablando de Maradona porque viene Messi, y esta circunstancia fue propicia para recordar ese gran momento tuyo, para usarte con cariño y saludar a toda tu familia, Alcides. Muchas gracias, Arturo, y realmente una persona que vos y los niños especialmente le va a querer ver a Messi. No es porque vos seas paraguayo, vos no le podés ir a saludar, querer tocarle a un ídolo del mundo. Es normal eso, no es porque vos seas paraguayo, vos no le podés ir a saludarte a un ídolo que está brillando en todo el mundo. Esa es la realidad. La gente se enoja porque ¿por qué tiene que irse? No, está bien, él es ídolo. Está bien, tener razón, Alcides, el fútbol es mundial. Él así de va, le estoy mostrando a los muchachos. Sí. Mira, él Sí. es. Y estamos con un mundialista como Denis Caniza acá en los estudios, que es nuestro panelista, Alcides. Sí, señor. ¿Cuánto vos tenés de estatura, Alcides? 1.91. 1.91. Alcides, mi cariño para vos, saludo a la familia, Alcides. Igualmente, Arturo, y no se olvide de nosotros. No, para nada. Gracias, Alcides, muy amable. Alcides no camina. Ah, en la costanera está. Alcides, saludo para Alcides. Mucha fuerza para Alcides, va. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan en Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.lasopera.com.py. de La Sopera, amamos tu Dice Chevrolet. Lorenzo Villalba, nuestro compañero, que en última hora que Alcides iba a la costanera a caminar siempre. En la costanera apareció el COVID, lo que yo entendí. Así para Alcides, muchísimas gracias. 1.91 de estatura. Pichu Nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos los locales, Casa Central. Luz Villala, Casierra y Luz de Moya Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando Lamar, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferropar S.A. Denis, ¿cómo te imaginas el partido hoy? ¿Le vas a esperar vos, si sos técnico, jugador, qué haces? Sí, es que Argentina le va a obligar a Paraguay a que lo espere. Quizás en los primeros minutos Paraguay vaya a apretar, pero no le va a hacer 90 minutos. ¿Y con quién puede apretar arriba si está Tony Sanabria? Y falta el puntero derecho y el puntero izquierdo, o los volantes. Va a jugar Romero, Ángel a la derecha. Sí, y Arzamendi a la izquierda. Pero no va a apretar con eso. Paraguay no va a tener hoy cierre. Por izquierda vamos a tener problemas entonces, porque Arzamendi no es mucho de marcar, para ir a apretar todo el tiempo. Te vaya a apretar 5 o 10 minutos, pero 90 minutos medio complicado es. Difícil. Yo le veo más aguantando, esperando y saliendo de contra. Esa es la realidad. Y fuera de la idea que tiene Berizzo inicialmente de salir a presionar. Tiene esa idea, pero Argentina le va a llevar a su campo Paraguay. Sí. Por el buen juego que tiene, por el trato de la pelota, que son muy buenos. Ya con los centrales ya empiezan a tocar Argentina. Entonces te va metiendo atrás. Pero le conviene a Paraguay que juegue así, para que pueda jugar de contragolpe. Porque mejor ese formato, ese formato le ser queda protagonista y generar espacio. Exactamente. Así es. Con Berizzo Paraguay jugó mejor así, aguantando, antes que siendo protagonista. Incluso los partidos que tuvimos que ganar ante Bolivia, Perú, Paraguay no funcionó. Me parece que cae un poco mejor esperar. En Córdoba el gol de Derly González fue una respuesta que aparece aquel por el medio con Argentina volcada arriba. Sí. Por eso hasta el arquero tuvo un descuido. Ni el arquero Romero se esperaba lo que iba a pasar, porque tiene la autoconfianza de que no iba a ocurrir lo que ocurrió. Ellos no esperaban esa. Cuando aquel Romero recibe, creo que hay un solo al frente y le mete a Derly, pique y se mete desde media cancha. De la media cancha, en contragolpe de la salida. Contragolpe. Bueno, y fue la única victoria paraguaya en la Argentina. O a nivel oficial. Amistoso ya ganó. A nivel oficial. Exiliado. Frondizi. ¿Sabe quién fue Frondizi? Solo de nombre, así no. ¿Vos? Sí, solo por la historia que usted cuenta. ¿Vos sabés? No. Frondizi. Bueno, listo, contigo, Luis. Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. Lo estoy contando cuando Paraguay le gana y ellos no podían creer
Porque para ganarle a la Argentina en ese año, la supremacía argentina era brutal. Hoy no, hoy en la eliminatoria Paraguay ya le ganó, acá 2 veces, Roque y Aedo. En Córdoba, Paraguay le gana por primera vez en eliminatorias. Entonces dice, ay, pero vos te imaginás lo que fue, era como era imposible. Y los comentarios y todo. ¿Vos sabés quién fue Baciano Rojas? El nombre así. ¿Vos? Y por la historia que cuenta. Por nombre, así como dice. Y vos, niño. De nombre nada más. Ah, la puta, qué viejo estoy, será. Yo creo que a los pendejos no le voy a preguntar un poco a la audiencia, si saben por cómo Paraguay cómo le gana a Argentina en 1963. Acá Paraguay fue goleado, aplastado y humillado. La copa se llama la misma. Félix Bogado. Félix Bogado. Acá Argentina viene la plata a Paraguay en esa copa. Y después juega, pero terrible resultado. ¿Kempe jugaba ahí o no? No, 63. 63, perdón. Qué viejo estoy, será. Qué puta será. Ondino Viera el técnico. Llámeme director, le decía. Técnico era. Escribió libros. Y cuando vos le decías cómo estaba un Ondino, te decía, llámeme director. Y mira cómo mira Vito Villalba. Bueno, vamos a ir al partido, no le interesa a nadie de esta historia. ¿Cómo te va, Nelson? Hola, Arturo. ¿Cómo andás, Nelson? Tranquilo, para Paraguayito y portero. Y ponamos peaina. ¿Querés hablar en guaraní o en castellano? ¿Cómo querés hablar? Como quiera, Arturo. Es la jefe. Yo paraina. Nelson. Sí. Vos sabés que sos el modelo de la entrega, la lucha, el gol. Y no se tipifica como goleador, pero diste 2 clasificatorias a Paraguay, en Venezuela y acá. Pero no está eso tipificado como el goleador. Es mejor que no te digan goleador, Nelson. No hay tanta presión así. No, la verdad que yo nunca tampoco me califiqué como goleador. Yo creo que y los clubes que me contrataron, o sea, sabían de lo que yo podría dar o ayudar al equipo, entonces goleador nato nunca me consideré. Claro, y ocurre que estamos hablando de los partidos contra Argentina. Roca había dio la primera victoria, por decir, a Paraguay a nivel oficial en mayores, ya sea Copa América o clasificatoria o eliminatorias a un mundial, y vos le hacés el gol a Romero, Arcosur, Maradona como técnico. Y te pregunto, Nelson, que tuvimos acá tu presencia en nuestros estudios, hacerle un gol a Argentina o Brasil, eso significa mucho, ¿no?, en eliminatorias. Sí, así mismo. Yo creo que, como se dice, todos los puntos son importantes, pero siempre uno quiere lucirse contra los grandes, y como sabemos que en Sudamérica Argentina y Brasil son los favoritos siempre, tiene un sabor aparte. Pero independiente al gol que hice contra Argentina, yo creo que mi mejor partido con la selección fue cuando Roque hizo el gol. Yo creo que ahí fue uno de los donde me sentí muy bien con la selección también. El Arco Norte del estadio, decimos. Sí, el Arco Norte. Yo creo que en ese partido sí fue, digamos, mi encuentro con la afición. Yo creo que en ese partido inició el cariño entre la afición y conmigo. Y hay otro en Buenos Aires que creo que sale lastimado. ¿Quién? Que vos atropellás con todo y te jugás en el gol contra Argentina. Sí, así mismo también. O sea, casi siempre, gracias a Dios, casi siempre me fue contra Argentina, casi siempre me fue bien. También la Copa América, donde ya el primer tiempo nos pasaron por encima, pudimos revivir, digamos, en el segundo tiempo y logramos un empate también. Yo creo que siempre nos fue bien contra Argentina. En Chile fue, estás recordando vos, ¿no? En Chile sí, que no 2-0, al final terminó 2-2 con gol mío y de Lucas casi al terminar el partido. Sí, Nelson, y esto de Argentina, y vos sos mundialista, figura internacional, estamos compartiendo con Denis Caniza. Esto de Messi, ayer los chicos fueron a verlo, esto independientemente del cariño y el amor que le tiene a la camiseta a la selección nacional, y hay que separarlo un poco a Berizzo en esto del técnico directamente a la albirroja. Qué fenómeno lo de Messi, ¿no? Sí, así mismo. Yo repito siempre y digo que siempre fui un fanático de él, que he dicho que para mí es hoy en día ya el mejor de la historia. Yo creo que para mí personalmente lo estoy diciendo.
porque jugué contra él, sufrí contra él, lo vi como hacer cosas que realmente como jugador uno dice que cómo es posible, digamos. Entonces uno valora mucho así a un jugador que esté en nuestra época. Si tuviese que hablar y hoy juega, y Nelson Aedo está hablando, no es que nos estemos achicando, ni estemos todos cagados, y no nos vamos a dar pelea, no va por ahí. La sinceridad, la franqueza de Nelson, elogiando al rival de hoy, y que si el Paraguay hace gran partido, va a ser mucho más grande el mérito todavía, Nelson. Sí, yo creo que Paraguay, por lo que dije también la última vez que estuve ahí, para mí el primer tiempo de Paraguay contra Venezuela fue fantástico, me gustó muchísimo. Después de cada pérdida de balón, cada uno quería recuperar lo más rápido posible. Se le metió buen ritmo también al juego, hubo un gran ambiente, digamos. Ahora contra Argentina esperemos que sea lo mismo. Yo creo que va a ser un partido súper difícil porque Argentina está pasando por uno de sus mejores momentos, y bueno, yo de mi parte desearle lo mejor a todo el equipo, al plantel, al cuerpo técnico y todo los que vamos a apoyar ya sea ahí en el estadio o estando lejos. Cuando te pregunto, y está Denis acá, la pregunta para Denis también, ¿está Nelson Aedo o está Denis? Sí, un fuerte abrazo, Nelson. Ya le saludé esta mañana. ¿En dónde? No, por WhatsApp. No, le quería comentar algo, a ver si puede compartir con los compañeros aquí, con Arturo y con la afición, la previa del partido, Nelson. Imagino que contarle un poco cómo era nuestro ambiente, en la concentración, en el vestuario, cómo se siente, para que un poco la afición se pueda imaginar cómo va a ser la actividad de los muchachos antes de este partido. No, antes del partido contra Argentina uno siempre está motivado, la gente, cada uno en su grupo, digamos, en nuestra época había grupos grandes de tereré hablando de cómo a quién marcar, cómo festejar un gol, o sea, se dio un ambiente netamente de fútbol, así que una alegría, una adrenalina positiva antes de un partido así. Yo creo que me imagino que los jugadores también que ahora mismo están en la concentración están felices de poder enfrentar a un gran equipo como lo es Argentina. Niño, una pregunta, Nelson. No, ahora justo subíamos una imagen también en Fútbol a lo Grande donde se le ve a los jugadores eso, compartiendo el tereré en el cuarto, allí en la previa está Tony Sanabria, Zamudio, Carlos González, Escobar, o sea, es normal que se realice estas previas allí, donde se charla de todo, ¿verdad, Nelson? Por ahí pasame una, se tienen fe, aguantame una, o sea, hablan por ahí del partido, también por allí otras cosas, ¿verdad? Se liberan en ese momento, Denis y Nelson. Sí, así mismo, o sea que no todo es fútbol también, pero claro, siempre salta algún comentario con el fútbol, se habla de dónde está fulano jugando ahora, viste el partido de fulano la vez pasada, hizo esto, hizo aquello, pero uno cuando está así en grupo trata de bromear, de hacer pasar el tiempo, digamos. Yo creo que la ronda del tereré es único, y bueno, comparado a lo mejor me imagino con la ronda del mate de los argentinos, pero de nuestro yo creo que siempre fue así en la selección, la ronda de tereré, antes del almuerzo, es más, pedíamos a veces el día del partido, pedíamos que el almuerzo se prolongue un poco más para que podamos compartir un poco más de tereré, hasta ese nerviosismo o adrenalina o alegría llegamos nosotros. Y Nelson, el técnico tiene que comprender, porque también el caso de Berizzo fue jugador, por eso debe saberlo. Sí, claro, siempre es una ventaja cuando uno lo vivió en carne propia, y yo creo que la selección conlleva también una gran responsabilidad y hay que saber sobrellevar a diferentes caracteres que están ahí. Nosotros los jugadores siempre somos una especie peculiar, digo yo, siempre la mayoría yo creo que somos un poco creíditos, digamos, entonces es difícil lidiar con jugadores así. Si te pongo las dos camisetas, no es para entrar en comparación, y si tiene que responder tu sentimiento, para que responda sentimiento, te pongo la albirroja, te pongo Cerro, la albirroja, Cerro y la albirroja, te digo, mira, esta es la camiseta de Cerro, ponete, y te pones, y te digo, esta es la camiseta de la albirroja, y está defendiendo la patria, Nelson. Contanos lo que se siente con Cerro, el más popular del país, y defendiendo la patria. Yo creo que eso ni se pregunta, Arturo. Yo creo que 100% la albirroja. No. Yo siempre fue haber jugado por la albirroja.
Entonces, mi motivación al principio de mi carrera, de mi sueño era vestir la albirroja, así que lo seguiré guardando eso siempre. No, perdón, me expresé mal y no quise entrar en comparación, bajo ningún sentido, porque está el respeto a la patria y el albirroja, y te conozco, no quise entrar en comparación. Digo que te pusiste la camiseta del más popular del país y vestiste la albirroja. A eso voy, que el jugador lo que siente, ponerse la camiseta de Cerro y ponerse la camiseta de la albirroja, a eso iba Nelson. Así mismo, no, yo creo que vivir esos sueños muy pocos jugadores lo han vivido, el de vestir una camiseta con la pasión y con lo que uno realmente creció, así que eso muy pocos pueden decirlo. Por eso te estoy diciendo lo que fue en tu vida profesional. No hablamos de afuera, hablamos de adentro. Nelson, vamos a recordar tu gol contra Argentina, que ya lo hicimos anteriormente, el gol a Romero, Maradona dirigiendo a Argentina. Cabaña con la pelota, retrocede, Cabaña brillando en su camino. Ahí lo Cabaña, tocó a la izquierda, vino. Está remata al arco, ahí gol, 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 gol. Izquierdo de Romero, la tercera la vencida, ahí Botina cruzado de zurda para vencer a Romero, la clasificación al Mundial se siente, una Argentina y Paraguay, el grito de Paraguay que retumba en todo el mundo, saca pasaje para el Mundial de Sudáfrica, Paraguay golazo de Ero, gran jugada dentro del área, notable definición, Paraguay, le gana a Argentina, Ero. Paraguay 1, el Mundial no se espera, Argentina 0. Fútbol a lo grande. Le hizo un mensaje Nelson, comandante, recuerdo una anécdota de los mates con mi viejo, con los jugadores siempre, el viejo me contaba, iban a su dormitorio a tomar mate, Alberto Vera, saludo comandante, Alberto Vera, saludo a Denis y a Nelson Aedo. Bueno, indudablemente estamos hablando de los recuerdos también, que a vos te lleva mucho a esto, Nelson, pasando el tiempo, ¿no? Alberto Vera, se nos fue hace poco. Alberto Vera es un ícono para nosotros, y Denis te lo puede decir, yo creo que nos volvió a todos nosotros los que formamos Sudáfrica y los que le conocemos a Alberto Vera. Yo creo que casi 40 años estuvo con la albirroja, y mi aprecio y mi cariño a los familiares de Alberto Vera. Y al convertir el gol, lo que se siente con Paraguay, Nelson. Y cumplir la promesa que le había hecho a mi madre en el 98, cuando lloraba con el gol de eliminación. Yo le abracé y le dije que algún día le iba a dar felicidad con la albirroja, y yo creo que ese día último, o sea, a más tardar en ese día fue que le cumplí el sueño a mi madre, o cumplí mi promesa. Y eso fue algo inolvidable para vos, para la mamá, para vos, para la familia, y más para la mamá, ¿verdad? Así mismo, yo creo que ese gol no solo para mí tiene un sabor lindo. Yo creo que hasta hoy día ese gusto siempre quedará presente en el recuerdo de cada paraguayo. ¿Y cómo se hace, Nelson, conociendo tu pasión, para decir hasta aquí llegué? ¿Qué sensaciones vos tenés cuando mirás desde afuera, Nelson? ¿No te pica, pero yo quiero volver? ¿Para qué volver? Me pongo el botín, juego. ¿Cómo es el tema? Sí, la verdad que pica siempre. Yo creo que hasta Denny, que está ahí sentado contigo, le pica también. Seguro que quiere volver a jugar también. Si uno fue jugador, le pica, bota una pelota enfrente tuyo y ya te está ahí mordiendo los dientes para pegarle ahí. Es algo que tenemos adentro. Así que a veces me levanto y digo, ¿qué tal si hubiese seguido? ¿Qué tal si hubiese hecho esto? Pero cada cosa tiene su tiempo, entonces yo creo que el tiempo mío ya pasó. Lo digo hoy en día, me centro más en lo que va a ser la despedida, de lo que también podría cerrar por fin, digamos, cerrar de una buena forma todo lo que fue mi carrera. Hay algo, Nelson, que caracteriza lo que sos, independientemente de la decisión, que es muy personal. Las decisiones son personales, no puedo meter en la vida de nadie cuando es una decisión personal. Te dijeron vení, jugar por Alemania, creo que primavera se llama, sub-21, y vos dijiste no, como presagiando lo que iba a venir con Paraguay.
Sí, así mismo. Mi sueño o mi idea era, si hoy puedo jugar con la selección de Alemania, significa que estoy más cerca de jugar algún día con Paraguay. Porque, bueno, potencialmente creo que Alemania siempre estuvo más que nosotros y por eso me llevó a acercarme más a mi sueño de jugar alguna vez con la selección paraguaya. Entonces renuncié a jugar con la selección de Alemania. Bueno, Alfredo Mendoza te envía muchísimos saludos, Nelson. Muchas gracias, igualmente, un histórico también de lo que es el fútbol paraguayo. Bueno, Nelson, un segundo, ¿qué te gusta, Vito, para Nelson Aedo? Me siento todavía tan presente, tan jugador, que si no hago una despedida así, con aplauso o con silbido o con grito, es como que solamente estás descansando. Frases de colección. Nelson Aedo, y hablando esto dijiste que la despedida tiene fecha, Nelson. Sí, cada vez tiene más fecha, es entre el 12 o el 18 de diciembre. Estamos todavía viendo, ultimando los detalles, viendo de acuerdo a las posibilidades de los jugadores internacionales como para participar, y de acuerdo a eso vamos. La próxima semana, más tardar, ya tendremos más novedades y ustedes serían los primeros en saberlo, Arturo. Gracias, Nelson. 12 o 18 de diciembre. Tenés el escenario y ponemos punto final para no ir más allá de lo que podés informarnos por respeto a la organización que quienes hacen. Pero tenés el escenario hecho ya, ¿dónde va a ser? Vamos, como te digo, Arturo, déjame ultimar los detalles y te lo digo para no fallar. Te entiendo perfecto, comprensible. Nelson, gracias por este tiempo, un abrazo desde el aire y saludo a la familia. Saludos, Arturo, saludos. Gracias, Nelson. 12 o 18. Entre el 12 y el 18. Entre el 12 y el 18 de diciembre. Sí. Ahí va a estar vos, Denis. Sí, ahí va a estar. Tenés que jugar bien, Denis. Vamos a ser tu crítico nosotros. Vamos a ver si estamos bien todavía. Pero vos venís jugando regularmente nada, absolutamente nada. Nada, hace años. Apenas juego con mi hijo ahí. Mira cómo se mantiene físicamente. Sí, nada, no. Y piruiza. Pero te invitan, me imagino, a jugar. Me invitan por todas partes, pero no te estiran. No me estira nada. Te juro que no me estira nada. ¿El fútbol? No, jugar fútbol. Sí. Por eso son decisiones personales. Alguien puede decir al aire, como de Nicaniza 4 veces seleccionado, Recomanei, no les tira. Y no les tira. ¿Y cuál es el problema? Porque a veces las decisiones son estas. Pues. Entonces que está frente escuchando el aire dice, compio 4 veces el Recoman de la selección paraguaya. Y Víctor le pregunta, y no les tira. Vos vas a ir a cumplir ahí y vas a decirle, muchachos, no me piden más lo que puedo dar, ¿verdad? Sí, es decir, vas a hacer el homenaje a Nelson, pero que no te pidan. Sí, totalmente. Es decir, hablamos a nivel de juego. Nadie te va a sacar lo que sos, pero así es. Así es. Y le mira, no les tira. Sí, me asombra realmente. No, pero no les tira. Porque no tenés lesión para decir, no les tira. Y está físicamente impecable, por eso. Esta franqueza podría decir, Denny, claro, como yo soy como mira, meterse en la cabeza lo de Recoman. No les tira. Le guste a ustedes o no les guste, o la audiencia, no les tira. Así nomás la vida, son decisiones. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 390 puntos en todo el país. O realiza tus compras en la web, en la app o llamando al 61 61 000. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Con Dimo, ahora los socios de las cooperativas universitarias Comisipar, Medalla Milagrosa, Lambaré y Credibil pueden transferir dinero, pagar servicios, comprar en comercio, todo desde una sola app en tu celular. Dimo nos une, unita Dimo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga a tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Pregunta Enrique, y otro es el vóley. Vóley, sí. Vóley. Sí. ¿Y vos piensas voleibolista? No soy tan bueno, pero me defiendo, Arturo. Vóley, ¿ya? Sí, me defiendo. Vóley. Levantador. No, en esa yo no entro, disculpame. Ahí está. No, una función fácil. Tiene que ser especialista, bueno. Es el que tiene camiseta distinta.
Sí, que tiene más o menos esa función de cómo sería el organizador. Alguno que tiene... Sí, el que tiene la camiseta distinta solamente puede defender, él no puede ir a hacer puntos, por ejemplo. Y bueno, su camiseta puede levantar, distinta, ¿verdad? Puede Sí, levantar, claro, pero no puede... el camiseta más chico, distinta, el más chiquito, el de menos estatura, ese es el levantador. levantador. Él no tiene que ir enfrente. Él no puede atacar, solamente... Él se identifica por la camiseta, veo. Y si va, ¿qué pasa? No, y no, es anulado. es una posición ilegal para ese jugador. Hay equipos que, por ejemplo, ponen 6 del mismo color de camiseta, quiere decir que todos pueden hacer puntos, pero cuando tiene ese, lo limita solamente a defender. Uno por equipo generalmente ahí, con camiseta diferente siempre. Y eso es como esa regla. Hace poquito tiene el vóley, o sea, ya son, yo soy malo también, pero no pasó, me pareció ver hace 2 o 3 años eso. Aquel que no se el vóley. Antes, por lo menos en mi época de colegio, no existía eso, el de la camiseta diferente. Disculpame, niño, yo que no quiero hablar después lo que pasó. Viste que se fue ahí, que es lo de Libertad, guardó silencio. Sí, no quiero hablar para medios paraguayos, porque ayer habló media hora. Yo para bien habló de los Romero, no se entiende, el tema es acá, el tema no es afuera. El tema que quería decir, va a tener ese temor de que entremos en la misma. Es lo que le sacudió, claro, que le molestó, que habló en redes sociales, que puso en redes sociales cuando iba a la Libertad. ¿Para qué entrar en esa? Dice Roque, entonces se mantiene ahí afuera. Ayer habló por ahí ESPN. Se refirió a los Romero que quería jugar en Racing, dice. Mira si va a jugar en Racing. Está a tiempo por allí. Le tiró creo un piropo a Racing si por ahí se da. Y sí, dijo que le gustaría jugar en Racing, o sea, en algún momento quería jugar en Racing. El líbero, Oscar Ullón, es el que tiene remera diferente. Ahí está, gracias. Él solo defiende, ni saque tira. El levantador tiene todo liberado para jugar. El líbero, exactamente, el nombre de la posición. Entonces, el líbero, muchísimas gracias, Oscar Ullón. Es el líbero. Contigo, Luis. MediLife ofrece a todos sus beneficiarios el servicio de telemedicina con coberturas especiales en hisopados, estudios y radiografías, además del seguimiento de los casos positivos. Comunicate al 249-5000 MediLife. Cuando compras cables decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vimayflores.com. Regala amor, regala Vimay Flores. Volvió la tan esperada Semana Naranja a Tupi con descuentos en toda la línea electrónica. Hasta el domingo vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota paga recién en noviembre. Y atención, que todas las personas que realicen sus compras del 1 de octubre hasta el 31 de enero participan del sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022 y más de 100 premios. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco. La gente sabe. A Carlos Humberto Paredes tiene que llamarle. Sí. ¿Verdad, Denis? Sí. ¿Vos viste un mediocampista como él así? No, la verdad que sí. Te puede comprometer porque tuviste muy buenos compañeros. Sí, y entonces tuve muchos. Que dice, mira, Denis eligió Paredes. Entonces no quiero entrar en esa Paredes es el tipo de jugador que necesitamos, que transmita hoy en día, ¿verdad? Y igual conversando con él sería interesante, ¿verdad? Para que pueda transmitir un poquito. El levantador es el corazón del equipo. Si él no anda, chau equipo, porque dicen en vóley. Excelente, sí, lo que conocen el levantador es clave. Sí. Acá, bueno, no ya lo mandan pasado, no le interesa un carajo a nadie. En el rowing venía, en el club rowing, vino una vez la selección peruana, y la selección peruana cuando vino acá, que lo que era campeona sudamericana. Perú, una selección es más fuerte en Sudamérica de vóley. Sí, Perú, cuando vino acá rompía toda la peruana, rompían todo que venía acá la peruana. Y en el rowing vino vóley la selección peruana. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para vender la solución que más te conviene, sede central. Y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria. Desde aportes mínimos, para más información comunicate al 218-4000 Caja Mutual. La Kenton Classic es tu compañera batalla. Su estilo motor fuerte de bajo consumo hace que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuotas de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. Gracias, Carlito Riquelme, muchísimas gracias. Saludos a toda la gente de Riel. Medalla de plata olímpica en vóley, año 88 Perú.
88. Perú se caracteriza por el vóley. Es fuerte Perú, es muy fuerte en vóley. No sé si hasta ahora lo es, pero era muy fuerte. Mario Gueirot, gran mateador. Femenino era muy fuerte, Perú competitivo. Y vóley femenino que estoy hablando, Oscar Ullón. Sí. Y vóley femenino estoy hablando, Oscar Ullón. Compite con Brasil o competía con Brasil. Pero una gran atracción cuando vino acá. Se paralizaba todo cuando vino Perú acá el voleibol. Aparte el voleibol tenía mucho más fuerza que hoy acá en Paraguay. Sí. Hoy fue de a poco bajando. Y en el interior vos te vas donde te iba una cancha de voleibol. Porque era la más barata. Ponía una red y jugaba. Y ahora se cambió por el pádel. ¿Dónde va la cancha de pádel? Pero en lo económico el voleibol sigue siendo el más económico. Sí, lo económico sí. Se juega también en los barrios. No, vos te vas al interior, niño, y vas a ver cancha de voleibol. Porque es el deporte más barato para poder practicarlo. Entonces una red. En cada esquina sí. Así mismo, contigo, Luis. Variedad, precios insuperables, calidad de siempre, comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compras la encontrás a un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperal, el multivitamínico que aumenta el rendimiento físico e intelectual. Una cápsula al día, fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales de Recuperal y entérate de los regalos que tienen para vos. Recuperal, el plus de energía que necesitas, de venta libre en farmacias. Calidad Fapasa. En Asismed cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comunidad servicio de salud de alta seguridad y confiabilidad. En Asismed te recibimos para cuidar tu bienestar, porque esto no es solo nuestro medio de vida, es nuestra manera de vivir. Yo dije vóley femenino, ¿verdad, niño? Sí, femenino. Para Oscar Ullón. Así comencé. Saludo a Senti Electrónica en Ciudad del Este. Oscar para todos los muchachos. Senki Electrónica en Ciudad del Este. ¿Cómo te va, Nelson? Hola, comandante, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, mi querido Nelson? Bien, estoy con la vez pasada, no te encontré en polémica en el bar y me sentí mal porque yo decía, me voy a filosofar con Arturo, vamos a hablar un poco de todo. Y no te encontré ahí, ¿qué pasó? No, después, pero un saludo a toda la gente de Polémica y mi cariño para vos. Estamos hablando de Paraguay, Argentina. Un segundo, Nelson. Si un pequeño sobresalto nderetere geoponir, ha de ser mi pensamiento, oñato y baneangape, si algún día de tus ojos o te quiero te sal, acordate que las mías estas agüeos seré. Cuando mucho ya has volado, hay candelón de pepo. Siempre te espero, Nelson Cueva. A nuestro nido, siempre pero claro, cuando mucho. La música es oficial en tu vida, Nelson, Sí, sinceramente, la música es algo que me apasiona muchísimo, Arturo, a mí. Sí, se nota, se te siente cuando la señora, la familia levantan las redes, hace bien al alma y el espíritu, ¿verdad? La verdad, el que canta reza dos veces, se dice, y sinceramente a mí me hace sentir muy bien en lo espiritual y en lo anímico también, porque si yo estoy cantando es porque estoy alegre y transmito siempre mucha alegría, eso me hace sentir muy bien, Arturo. Para y que vos agua puya estaré con a etente lleve guajesha tabare yo a cube voy viva cereza guiotororo daro via guija o wema aguela nemoraihu rastandabu ai se año mi coamombre. Dame, ya está bien. Gustavito se entusiasma mucho con tu música, Nelson. Qué lindo escuchar esto, sinceramente. O yo me estoy poniendo viejo, o los recuerdos nos matan, Nelson. 16 años, mi atrevido en Canal 9. Te voy a mostrar mi gol en Sport Colombia. O viral la beca. Pero hay mucha gente que no sabe, un ahí atrevido como este. Y vos que no me quería dar tanta bolilla ahí, te insistí ahí y después te fuiste a ver. Me dijo, vení, te voy a mostrar mis goles, vamos. ¿Te acordás, Nelson? Me acuerdo de momentos realmente inolvidables. ¿Qué edad tenía olvidarse de cómo se inició, Arturo. ¿Qué edad tenía vos, Nelson? 16 años. Tenía 15 años tenía. Pues, ¿por qué Piotamita ahí atrevido? Le dije yo a los muchachos, miren a este. Y me llevó en la de edición para que vea tus goles. ¿Te iba a ver el selfie, Nelson? Me iba a ver, sí, el Chile me estaba llevando justamente a Vélez y nos estábamos yendo a probar. Pero recuerdo que me dicen que era muy y que no me quedé por flaquito.
y 2 años, 3 años después me compra River, o sea que era bueno por lo visto, por algo me compró River. Y el fútbol te dio tantas cosas, Nelson. Muchísimo. Me dio mucha educación, me dio mucha sabiduría, porque pude estar en contacto con grandes personas, personalidades a nivel internacional, a nivel mundial. Sinceramente aprendí muchísimo, viajé por todo el mundo solo, viví en Shanghái, una ciudad cosmopolita, 35 millones de habitantes. Shanghái es una ciudad increíble, y con esta mensaje, un paraguayito viviendo en el piso 75, 74, por ahí de un hotel en Shanghái. Con esta mensaje lo que fue para mí. Y esa vez que hubo como una epidemia, volviste, cumpliste y después te fuiste otra vez. Claro, tenía que cumplir porque tenía un contrato muy elevado. Entonces, vos te acordás que Orteguita tuvo un problema por eso, por la FIFA. Entonces, yo tuve que volver a cumplir mi contrato para poder, para no quedar mal, porque el hombre tiene que tener palabra. Y como yo vengo de una esencia, como todos les conocen, a mi mamá, que es bastante exigente en ese sentido, me hice la cuarentena acá, me quedé 2 meses aquí en Asunción y luego me fui a cumplir mi contrato. ¿Qué es lo que más le molesta al habilidoso? Que le peguen, Pío Nelson. La verdad que lo que más nos gusta es que nos vengan a querer pegar porque no nos van a alcanzar. El que te espera, si por mi camisa no te va a salir por salir nomás, él te anticipa y no te va a salir por a pegarte una patada, te va a esperar bien, porque ¿sabes? A nosotros los habilidosos nos gusta que nos vengan encima, porque de uno le salimos, ¿me entendés? En cambio a los que son muy rápidos, también a nivel de los centrales, él era muy rápido y anticipaba muy bien. Denis. Sinceramente uno de los mejores Denis. en ese sentido era Denis Caniza, sinceramente. Denis, estamos hablando de eso por Argentina, ¿verdad, Denis? Sí. Estamos hablando de eso. Sí. Y Denis que era más tranquilito, ¿verdad? Nelson. Él era más tranquilito, los otros eran más chito y todo el colorado, eso era más complicado. Decía el niño Jorge, que va a dejar de ser niño, decía, hay que rasparle al argentino. Así puede decirse un periodista, puede ser, no matón, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Quiero poner mi boca porque si no como que se entiende mal, y ya hablé con varias personas sobre el punto, con la disculpa de Nelson. Yo decía, darle una bienvenida en los primeros 5 o 10 minutos. Normalmente el árbitro no le va a sacar una tarjeta, es una caricia, no dije que le vaya y le revienten en la cabeza, porque algunos malinterpretan. El paraguayo no sabe entender ni interpretar, o sea, porque a partir de aquí todo lo que digo también voy a sacar con un diccionario de lectura comprensiva, porque hay algunos que no entienden. Entonces ese mensaje nada más, porque parecería como que quedó que tiene que ir a sacarle la yugular y no. Nelson, ¿pasa o no pasa que en los primeros 5 o 10 minutos el árbitro quiere dejar jugar un poquitito más en el comienzo del partido? Y es difícil sacar una amarilla, una tarjeta roja al comienzo, entonces siempre dejan un poquito más. Por eso antes, cuando metían mucha presión, ahí Denis te puede decir plenamente, los primeros minutos tranquilamente podían pegar sin ningún problema, hacerte sentir. Pero igualmente hoy en día con el tema de VAR hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces hay muchos de los de antes no iban a poder jugar en esta época. Claro. No, Nelson era un jugador chico fair play. Yo no pegaba a nadie. Pura técnica, papá. Muy técnico y muy bueno, la verdad, sinceramente. Gracias, mi querida Nelson. Nelson, y Argentina hoy, y vos tuviste en el 2005. Arturo, aguantame un segundo, ¿me puedes aguantar un segundo? Sí. Contar un segundo. ¿Qué pasó? Ya entiendo, la pude haber parado, estaba ahí, le vino la policía. Contigo, Luis. Varta, la tecnología líder de Europa está en Paraguay. Varta tiene tecnología PowerFrame para mayor duración, es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta es la mejor casa de acumuladores del país. Se viene el verano y Tokio lo sabe. Con las ganas de volver a entrenar, con el lavarropas Tokio Cecilia y su función especial para prendas deportivas, mantener los colores de tus ropas favoritas. Para entrenar más tiempo, mejorar cada parte de tu vida con Tokio, con el pacto de confianza NGO. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora el 0971 100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Correa, no queríamos interrumpir con Nelson Cueva. Correa está para jugar por la Octavio Martínez en la Argentina. Correa está para jugar. Contigo, Luis. Lactolanda, alimentas tu ganas de superarte, disfrutar y compartir. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Oiga, gente de Carlos, ¿le pararon a Nelson Cueva, veo? Nelson. Arturo, no, disculpame, era mi turno.
era mi sueño, estoy jugando al golf y como no podía dejar pasar. Yo pensé que te estaban haciendo una multa y vos le decías, vos no me conocés, yo Nelson Cuevas soy. Nelson, ¿me escuchás, Nelson? Te escucho. ¿Podés dejar el golf por un instante, Nelson? Pero hermano, estoy acá con los amigos, estamos suspender el golf. ¿Vos estás con Eladio Franco? ¿Dónde estás? No, acá en la Asunción estoy con, te comento bien esto, estoy con Nicolás Colazo, Nicolás Bo, estoy con Daniel Beisinge, estoy acá con Javier Ayala, con el doctor Aveiro, aquí compartiendo, jugando un lindo partido de golf. Bueno, saludos a todos. Nelson, vos jugaste en el 2005, integraste el equipo histórico de la primera victoria paraguaya contra Argentina en el Defensor, es decir, afuera o adentro. A nivel de selección absoluta, fue la primera victoria paraguaya en la historia a nivel oficial, aquel gol de Roque en el Defensores. Sí, recuerdo, y creo que esa vez Messi jugó también. Yo un que le dieron una patada a Messi, por cierto. Denny Caniza, vos pero Denny es desmemoriado, yo no le puedo preguntar porque yo no me acuerdo. No. ¿Te acordás, Denny? Sí. A ver un poquito. Increíble, Denny Caniza, récord, no se acuerda, Nelson. Googlea un poco. ¿Cómo no se va a acordar? Te tengo que acordarme. Che, Nelson, para ya el golf, anda ya a preparar el asado con el súper. Te caemos la noche para festejar una victoria de la Roja hoy. Deja ya el golf. Demasiado tranquilo el golf, pone ya buena música. No, es un deporte sinceramente maravilloso. Amo el golf, así como amo la música, así como amo el fútbol. Sinceramente el golf me dio mucha tranquilidad, te da mucha adrenalina también, porque y no te interesa, y me encanta el golf. Te envío al niño Jorge entonces para que juegue contigo, para que le calme un poco muy nervioso está acá. Dios mío, toda la presión. Bueno, Nelson, ¿qué recomendás hoy a Berizzo ante Paraguay? Recomendale. Recomiendo un partido tranquilo, un partido que no se sale a lo loco, respetando siempre al rival, tratando de que ir de a poco, no tratando de ir en forma desmedida, sino respetando mucho al equipo argentino, que tiene sus individualidades y tiene también su estilo de juego y por ende tiene al mejor equipo, al mejor futbolista del mundo. Entonces, un partido inteligente, con cabeza, y si se puede sacar el resultado sería fantástico. Bueno, Nelson, vos cuando abandonaste los Denia y los Vázquez, cuando hiciste los 2 goles que pudiste ver el tercero, ¿era porque te ligaste, porque te pegaron o por qué saliste? ¿Por qué entraste, hiciste los goles, hiciste el show y después saliste? Pues yo no salí, yo recibí una patada nomás, pero yo estaba bastante bien en ese partido para jugar. Lamentablemente no, Maldini no pensó, no me soñó, y preguntarle a Dani qué significa, no me soñó. También tuve una asesonera técnico. Bueno, esa historia es única y fantástica. Nelson, seguiremos charlando. Andá, dale al gol, Nelson. Dale, abrazo, Arturo. Gracias, siempre para no le quiero interrumpir porque están esperando, pues entonces no es correcto. Sí, pensamos que fue muy educado en decir no estoy jugando al golf porque vamos a hacer de cortés. Aquí tengo el equipo, los equipos en realidad de ese día. Y Correa juega hoy por Lautaro Martínez. Exactamente, Joaquín Correa, delantero del Inter de Milán. En el 2005 Paraguay 1, Argentina 0. Paraguay jugó con Justo Villar, Denis Caniza, Carlos Gamarra, Julio César Cáceres, Jorge Martín Núñez. Julio Dos Santos, Carlos Humberto Paredes, Edgar Barreto, Roberto Acuña, Roque Santa Cruz, Nelson Aedo. Ingresaron Nelson Cuevas y Salvador Cabañas. Argentina por su parte, Roberto Abondancieri, Pablo Zabaleta, Fabricio Colochini, Roberto Ayala, Gabriel Heinze, Lucho González, Esteban Cambiaso, Juan Pablo Sorín, Juan Román Riquelme, César Delgado y Ernesto Farías en el ataque. Ingresaron Andrés D'Alessandro y Lionel Messi en aquel equipo dirigido por Peckerman. Victoria paraguaya 1-0, gol de Roque Santa Cruz. ¿Y dónde entró Messi? En el segundo tiempo entró por Riquelme, Messi por Riquelme el cambio, y D'Alessandro por Delgado. Los 2 cambios de Peckerman aquel día. ¿No te acuerdas, Benny? No. Solo sé que jugué, pero no. No me viene la memoria. Y es creíble, ¿por qué no? Seguro que le habría dado una patadita. Messi por César Delgado en realidad, los 80. Y antes había salido ya Riquelme por D'Alessandro. Esos fueron los cambios. 3 de septiembre de 2005. Gol de Roque Santa Cruz. Delgado. Este fue su primer partido de Messi aquí, que se había hablado, me acuerdo ya la previa, porque ya comenzaba el nombre de Messi a dar vuelta en el mundo fútbol. Está con la pelota para ponerle a Roque de palas al arco, se metió Roque, hay marca Roque, será gol, tiró, gol.
figura Bondancieri. Y finalmente la pelota en sucesivos rebotes le queda a Roque. Y este somete al arquero argentino sobre arco norte del estadio. Lo hizo Roque Santa Cruz. Lo festeja, lo grita con el público en preferencia con los compañeros en la banca. Es gol paraguayo en Sajonia. La jugada previa anterior fue de Roque. Mal rechazo y el mismo Roque Santa Cruz con delicadeza al fondo. Lo hizo Roque, lo festeja el país entero. Este es el partido que tenemos que ganar. Y este es el partido que estamos ganando. Lo hizo Roque y él fabricó el gol. Paraguay gana 1-0 a la Argentina. Iba a jugar el partido. Bayer le cuestionó, Bayer, porque estaba lastimado y sabe muy bien el doctor Pangracio. Llámale a Juan Carlos Tabarelli. Vos tenés el teléfono, preparador físico de la selección. Él era el preparador físico, no iba a jugar. Ese es el partido de la tregua, que dijo Oscar Harrison. Sí, cuando al Maño lo estaban reventando, ya el Maño ya está así, insostenible. El escribano Oscar Harrison, presidente de la asociación, les pide a la afición deportiva, la que no le permite asomarse a las destrucciones, señores, les pido una tregua. Para este partido con Argentina por lo menos, y que después opinen sobre el Maño. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Oscar Harrison, está Juan Carlos Tabarelli, no le iba a jugar y jugó, se arriesgó Roque. Jugó, por eso después abandonó la cancha. Sí, en el entretiempo, cambiado por Salvador Cabañas. No iba a jugar. Ese partido no iba a jugar. El Valle el Beckenbauer, eso, no quería que juegue. Y jugó, hizo el gol. Y fue la primera vez en la historia que Paraguay le ganaba a Argentina a nivel de mayores. Nunca la había ganado. En amistoso sí. Pero en selección absoluta, ni en Copa América, ni en clasificatorias a un mundial. No está Juan Carlos Tabarelli. ¿Qué es lo que está, Rodrigo, con quién está afilando? Hace 4 horas que está con el teléfono Rodrigo. Pasa un enamorado, ahí está. ¿Con quién es lo que está hablando él? Hace 5 horas que está. Ah, la buena tarde. ¿Con quién es lo que está? Shh. Juan Carlos, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, Arturo. A vos, esto está como siempre. Bueno, el partido en que Roque hace el gol a Argentina, 2005, Arco Norte. Sí, señor. Él no iba a jugar, Beckenbauer le llamó y le dijo, no juegues. Asimismo, el encargado de la recomendación y el plan de trabajo fue traído por el compañero Osvaldo Pangracio. Y bueno, él llega un domingo, empezamos a entrenar lunes, y yo leo el plan de trabajo que trajo el Roque, en este caso el doctor, y me dice, tenés que hacer esto. Bueno, ok, como buen profesional cumplí, porque venía lesionado, cumplí, hasta el miércoles. Me decía, por ejemplo, solamente tenés que correr en línea recta, no podés hacer giros, no podés correr para atrás, no podés hacer laterales, etcétera. Luego yo el miércoles a la tarde me acerco a Maño y le digo, profe, esta gente no quiere que juegue Roque, le dije. ¿Y por qué? Sí, profe, nada, él me dio un trabajo que tengo que cumplir a rajatabla y no tengo que salir con esto, porque se entiende que ellos estaban preocupados, ¿verdad? Por Roque. Entonces yo le digo, si vos me autorizás, yo voy a cambiarle el trabajo, metele en y comienzo a hacer ya otro tipo de ejercicio desde el miércoles a la tarde y se me acerca el doctor y me dice, ¿qué pasa, Juan Carlos? ¿Por qué no estás siguiendo? Y nada, ya el jefe me autorizó y tengo que hacer porque nosotros tenemos que jugar y recuperarlo lo mejor posible. Sí, pero vos te haces responsable de lo que le pasa. Y bueno, yo me hago responsable, le digo. ¿A quién le dijiste eso? Entonces seguimos. ¿A quién le dijiste? ¿A quién le dijiste? Al doctor. A Pangracio. Al doctor. Pangracio. A Pangracio. Y él tenía el vínculo. Espera, sí, Juan Carlos. Sí, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Para hacer la historia, un segundo. ¿Qué tal, doctor Osvaldo Pangracio? ¿Cómo te va? Hola, Arturo. Un saludo para todos y para Juan Carlos. ¿Por qué te reís? Hola, doctor, un gusto saludarte, ya, como siempre, estamos dando anécdotas de que salimos una vez, fue en última hora y todos salimos bien de huepe.
Vos le dijiste. Pero bueno, pero hay que contar bien la historia. Está muy bien la que vos contaste, pero hay que decir que 10 días antes él se lesiona en un partido contra el Colonia y que yo me voy a Alemania para traerlo igual que esté lesionado, y que a mí me dice Rummenigge, le vas a llevar a Roque, pero se llega a tener una recaída de la lesión que estaba en fase de recuperación, no quiero verte por Múnich mucho tiempo más. Y realmente fue una presión grande, y vos sabés esa historia, Juanca, porque sí, yo cuento así, sí. Y así mismo, como dijiste, trajimos un plan de trabajo, y me acuerdo que en el avión que veníamos, Roque tenía que no acostarse a dormir, tenía que hacer estiramiento, tenía un plan otra vez de movilidad, tenía que tener toda la medicación que ellos le habían dado, porque le hicieron una infiltración también a nivel de la columna, no a nivel muscular, y él estaba en una fase ya muy buena recuperación, pero teníamos casi 6 días que teníamos que trabajarlo y llevarlo a Roque, como vos estás manifestando, Juanca, en la parte aeróbica, para que llegue de a poco. Y fue así que realmente ellos querían que se le proteja a Roque, y se ha tomado la decisión ese domingo que nos sentamos antes del partido con Maño y hablamos con Roque para ponerle en el equipo, y con el tupé en la boca de que salga todo mal, ¿verdad? Pero estábamos seguros de que esa lesión iba hacia una buena señal de recuperación. Así mismo. Juan Carlos, con Osvaldo Pangracio. Juan Carlos, te escuchamos, Juan Carlos. Sí, realmente, no, yo como dije, yo soy un profesional, le respetaba mucho esas cuestiones, más te ve que Osvaldo tenía como se dice, el plan de actividad bien organizado, bien hablado, se entendía, pero no solamente con Roque, ¿verdad? Con todos los jugadores que, como siempre decía Maño o con Sergio que trabajamos, el jugador no es nuestro, tenemos que devolverle de la mejor forma posible, ¿verdad? Entonces, solamente que a mí me sorprendió y ya me estaba preocupando. Entonces nosotros el jueves, incluso yo ya le dije a Maño, ¿por qué no hace sombra ya? Comenzó a hacer sombra sin tocar pelota y compañía. Luego el viernes también hizo esas actividades sí normales, y yo creo que Osvaldo, fuimos a votaciones este sábado, antes del partido. Yo creo que se jugó sábado domingo, creo que hicimos una reunión y creo que votamos, y vos pusiste tu argumento y yo metí también ahí mi argumento de que por lo menos él iba a aguantar 45 minutos dentro de mi experiencia y con base a lo que el doctor le estaba haciendo la medicación, ¿verdad? Y finalmente Juan Carlos Tabarelli, Osvaldo Pangracio hizo el gol histórico y se le ganó a Argentina 1-0. Eso es así. Estaba que no jugaba, venía Osvaldo diciendo que eso se tiene que hacer, por eso deja la cancha al término del primer tiempo, doctor Pangracio. Arturo, esa fue una decisión muy, muy difícil. Me acuerdo que Roque salió bastante bien del primer tiempo, pero yo tenía instrucciones también de que él regrese nuevamente a Alemania sano y curado en la parte muscular, y tuve la decisión de plantearle a Maño que lo cambie en el primer tiempo, y Maño, me acuerdo, Juan Carlos, ahí ya no estuvo más tanto en esa conversación, porque eran conversaciones muy difíciles, porque hay que tomar una decisión y tener que también pensar en el equipo, el Bayern Múnich, y nada, y tuvimos la decisión de cambiarlo, y creo que entró Nelson en vez de Roque, y Roque volvió conmigo a Alemania sin ningún tipo de problema. Cabañas ingresó, Salvador Cabañas. Cabañas, sí. Salvador, sí. Bueno, Osvaldo Pangracio, Juan Carlos Tabarelli, qué momento, ¿no? Estamos hablando de Roque, estamos hablando de Argentina, Bondancieri, Arco Norte, un gol histórico, Paraguay le gana 1-0, y son esos momentos inolvidables donde no solo el protagonista fue Roque, sino la historia que nos cuenta Osvaldo Pangracio, la advertencia que le hicieron en el Bayern, el cuidado que le ponía querido Juan Carlos Tabarelli, preparador físico en todo esto, Juan Carlos. Sí, realmente fue anecdótico, porque cuando yo tuve esa conversación semi-privado dentro de la cancha con Osvaldo al respecto, un colega tuyo, cuando vos estabas en última hora, creo que todavía estabas, ¿verdad? Sí, señor. Ahí yo no estaba escuchando todo, ¿verdad? Porque subió el tono un poquito, pues yo poniéndome argumentos y él sus argumentos, y luego de la victoria,
en la victoria. Al otro día sale tipo Ñembe vuelta así un trozo de esa conversación, y yo le dije a Osvaldo, bueno, Osvaldo, ganamos, cobramos o para mundo, entonces le dije yo, y ya cobramos y todo el mundo contento, le dije yo, Osvaldo, y ahí nos abrazamos y lógico quedó la historia, y Roque volvió en buena forma al Valle, que también era el pedido de todos, ¿verdad? El pedido de todos los entrenadores, que se entiende, pero más Roque, que venía jugando normalmente en el Bayern y era figura, ¿verdad? Bueno, en cuanto a mi título personal, yo creo que en el 2005 ya no estaba en última hora, después hago la aclaración. Hubo un antes y un después conmigo, y lo digo a título personal. Bueno, doctor Osvaldo Pangracio, mi respeto, mi cariño para vos, para Juan Carlos Tabarelli. ¿Qué se dicen sobre el final? Porque lo ideal sería que Roque también sea partícipe de esta charla. ¿Qué sobre el final, doctor Osvaldo Pangracio, esperando el partido de hoy? Un fuerte abrazo a todos y el cariño de siempre. Gracias, Juan Carlos. Cerramos la charla. Gracias, Juan Carlos. Un gusto saludarte, doctor. Un gusto también a la distancia. Un abrazo. Gracias por todo, por siempre recordar porque yo realmente no estaba al tanto que 83, 84 años después le pudimos ganar. Esa parte yo no lo sabía, Arturo. Así es, Juan Carlos Tabarelli. En el 63 se lo había ganado una amistosa Argentina allá, en absoluto. ¿Qué tal, Pancho? Hola Arturo, saludos a la mesa. ¿Cómo anda, Pancho? Bien, muy bien. Ese fue el partido donde Julio Santos se lució, jugó por la banda izquierda y había observadores del Bayern ya finiquitando su ida al Bayern en el palco y le costó le valió en este caso él se iba a un club español, había una puja, creo que era el Celta, había una puja entre los dos. Queríamos hablar con Julio Santos, ¿era un club español o Bayern? El Cádiz, el Cádiz, había una para llevarlo a Julio César, a Julio Santos. Al Valle. Partidazo de Julio Santos. Sí, señor. ¿Dónde nos quedamos? Ahí nos quedamos. Sí, en el partido de la México. El error, yo recuerdo, estaba en platea y como el gol de Roque y todos los argentinos protestando. Y hubo una especie de confusión si se validaba el gol o no. Y la particularidad de que el que falla es Heinze, así como en Buenos Aires también falló. Exactamente. El mismo protagonista falló 2 veces frente a Paraguay. Sí, señor, con toda la razón que dice Pancho. El mismo central fue, el mismo central. Ya volvemos. Farmacias Catedral y Altavoz, te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. En el Mariscal celebramos 25 años con todas las letras. Hoy con la ida inspiración, conciertos, exposiciones de arte y espectáculos para celebrar. Entrate a todas las actividades pensadas para vos en @shoppingmariscal o ingresando a mariscal.com.py. Shopping Mariscal, 25 años celebrando con todas las letras. El partido de la vida se juega o se juega, salís vos o no sale nadie, ponerse la 10 no solo queda en la cancha. La figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona tenés máxima protección todos los días, la pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visítanos en Aviadores del Chaco 2980, comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en Facebook e Instagram como Recovery Paraguay. Barcos y Rodados presenta sus naftas multitesteadas de calidad superior comprobada con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes. Octanaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Compra cómodo a buen precio, compras desde el e-commerce de Casa Paraná. Ingresa a casaparaná.com.py, te llevamos todo lo que necesitas a la puerta de tu casa. Casa Paraná, compras con historias. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata. Lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. El gasto del partido lo tenía Argentina.
Bueno, un segundo. Hernán Domingo Acuña, jefe de Cautín de Cerro Porteño. Jorge Campos, secretario técnico. Jorge Campos. Atención a esto. Es lo último que tenemos como información. Repetimos esto. Hernán Domingo Acuña, jefe de Cautín de Cerro Porteño. Jorge Campos, Campitos, secretario técnico de la formativa de Cerro Porteño. Muy bien. Yo no sé si la jefatura de prensa le puede autorizar a hablar o no. Y así pues estamos ahora. Sí. A lo mejor llamarle para Campito o Hernán Domingo Acuña. Si te dice que no tiene autorizado Hernán Domingo Acuña, no tenemos la información. No queremos hablar de, queremos hablar con. Y hablamos de Acuña y hablamos de Campito. Ahora periodísticamente queremos hablar con Hernán Domingo Acuña, jefe de Cautín de Cerro Porteño, y Jorge Campos, secretario técnico, formativa de Cerro Porteño. En el profe Acuña. Sí. Estuvo un tiempo atrás ya trabajando. Como coordinador. Sí, coordinador, técnico de Pero reserva. con él surgieron varios. Sí, Iturbe, los Romero, no sé, estaban los Romero ahí. Llegaron a coincidir con él, sí. Sí. En la Libertadores Sub-20 incluso lo dirigió Miguel Almirón, recuerdo. Tiempo Dice atrás. Jorge Casal, el gol de Heinz en contra fue el sábado 6 de septiembre del 2008. Tarde lluviosa en Buenos Aires, señor, dice Jorge Casal. Es que no aparece más Cesarito Rego. ¿Vos has visto Cierto, que raro. Hace 2 días. Desde ayer que está Está en desaparecido. sintonía. Me enviaste la Enseguida va a reportarse, pero es Cesarito Rego no cierto. sabe nada del Y el gol. arquitecto también, Arturo. ¿Quién? Desde que el niño se enojó con él. Dragoto. No escriban. El arquitecto de la voz se borró. Desde que se eliminó Libertad está. Sí. ¿Cómo te va, Jorge? Hola Arturo, muy buenas tardes. Tenemos la información. ¿Sos secretario técnico de la formativa de Cerro? Hoy ahora terminó la reunión que tuvimos con el cuerpo técnico de primera y con los dirigentes que están encargados de la parte inferiores. Y bueno, voy a ser el director deportivo de todo, ¿verdad? De inferiores y de primera también. De primera también. Hernán Acuña va a ser jefe de coaching de Cerro, ¿verdad? Sí, él va a ser jefe de coaching. Y vos vas a ser secretario técnico de primera y de inferiores. Sí, directamente bajaba la línea de Chiqui. Entiendo. Como es decir, bueno, hay que buscar un nexo entre primera y formativa para tener de primera mano junto a Hernán Domingo Acuña, que es el coaching de Cerro, todo lo que puede poner Chique para el futuro. Claro. Así es, Campito. Sí, así es. ¿Te sorprendió cómo se dio lo tuyo en este cargo que tenés como secretario técnico de la formativa de Cerro y de primera de Cerro? ¿Cómo? No escuché la... ¿Cómo se dio tu vínculo con Cerro? Chiqui te habrá recomendado, porque tenés que tener, como se dice, feeling, bien con Chiqui Arce para esto. Sí, fue una recomendación de Chiqui y los dirigentes estuvieron de acuerdo, creo, para que así sea. Y bueno, hoy se concretó la reunión y nada, empezamos desde hoy, a partir de hoy, a trabajar en todo lo que sea la formativa, la estructuración del club. Y nada, estuvimos hablando un poco con todos ahí y muy bien, todo tranquilo. ¿Y qué dice Hernán Domingo Acuña? Nada, también ahí la presentación, tanto él como la mía, como para empezar con los trabajos. ¿Y cuándo ya comenzaron? Ya comenzamos hoy, sí. ¿Qué más se quiere agregar y tu acuerdo por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ahora en tu cargo, Campito? Y bueno, de momento es hasta fin de año. Bueno, está, pero después sujeto a la continuidad de Chique. Esto se presume que Chique va a continuar el próximo año en Cerro, por eso esto. Bueno, eso no tenemos información clara todavía, pero de momento hasta fin de año. Bueno, que sea con éxito, Jorge, gracias. Dale, Arturo, un abrazo, muchas gracias y ojalá que hoy la selección gane. Un abrazo. Adiós, Jorge Campito. Historia en la selección, ¿eh? Sí. ¿Vas a ver el partidazo que hizo Campito con... ¿Brasil? No, cuando se pierde 1-0 con Colombia. Campito, fue uno de los mejores partidos de Paraguay. Carpellani, el técnico, se debutó en Colombia. Él y Virgilio Ferreira en el ataque. Uy, sí, ¿cómo la pelota no entra a cera? Perdió Paraguay 1-0. Pero qué bien jugó ese equipo. En el 96. Ahora sí. Jugó muy bien. Paraguay pierde 1-0. Fíjate la delantera. Ahí no me tenés. Atendé y ponete a pensar, Denis Caniza, que fuiste
Virgilio Ferreira y Campito en el ataque. Más o menos lo que va a poner hoy Berizzo, con Almirón y Sanabria, algo así, similares son. Y vos sabés, sí. Características. Virgilio, técnicamente, el dominio que tenía Virgilio, fantástico. Sí. La velocidad y la riqueza técnica de Campito. Y Paraguay pierde 1-0. Carpegiani dirigía. Pero tuvimos una bellísima impresión, creo que fue en el debut de Carpegiani a nivel oficial, ¿verdad? Sí, 1996, aquel día el equipo jugó con José Luis Chilaver, Francisco Arce, Carlos Amarra, Celso Ayala, Catalino Rivarola, Juan Ramón Jara, Estanislao Estruga, Roberto Acuña, Gustavo Sotelo, Jorge Campos, Virgilio Ferreira. Entraron Pedro Sarabia y Arsenio Benítez en la segunda parte. Derrota 1-0, gol de Faustino Asprilla, 24 de abril del 96 el partido. La segunda fecha fue contra Uruguay ya. No, yo hablo de la primera y me voy a recordar esa. Esa fue la demostración de Carpegiani. Tácticamente, cómo paró el equipo. Hay una que creo que Campito Virgilio malogra de la media luna, pero Paraguay no llegó mucho, pero llegaba bien. Vos veías un equipo planificado, trabajado. Por eso me acuerdo de Campito en ese año con Virgilio. Pónganse a pensarlo. Hay mucha gente que no lo vio jugar a Virgilio. Hay mucha gente que vos no le viste jugar a Virgilio. Sí, sí, Virgilio se retiró en el 2002 más o menos. ¿Vos qué edad tenías en el 96? No, 96, 4 años, no, este partido no me acuerdo, de ninguna manera. Aunque quiéralo no te va a acordar. ¿Cómo pierdo? 98 para adelante sí, pero 96 ¿Vos también? Yo me acuerdo. ¿Vos sos virtuoso entonces? ¿Vos tenías cuántos años? No, pero en el 96 ya tenía, 13 años. Sí, ya me acuerdo. Bueno, es lo mismo. Los muchachos. Sí. Los muchachos. Contigo, Luis. Los insecticidas Knockout en aerosol te ayudan a combatir al dengue y matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y base acuosa sin olor. Elegilo según tu preferencia, voladores matatodos rastreros y voladores con citronela. Knockout con el sello de garantía base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo ICA. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquiler, maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Manejar más confortable y seguro es posible con un polarizado nanocerámico Santec americano, importado por Erimark con 10 años de garantía. Además viene con 3 noches en el Sheraton y 3 vouchers en lo de Osvaldo de premios a sortear el 5 de noviembre. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y súmate al equipo. Carga Supra 95, Copetrol, vamos. ¿Cómo te va, Luca? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. ¿Cómo andás, Luca? Contanos, está en Defensa y Justicia, ¿cuándo te tendremos jugando acá, en un equipo paraguayo? Porque sinceramente esta llamada obedece al partido jugando por Paraguay, recuerdos ante Argentina, Copa América 2015 en Chile, uno de tus goles, el nacionalizado paraguayo. Contanos, Lucas, bien Argentina. No, bien, Arturo, bueno, primero saludo a todos ahí, a todos los oyentes. La verdad es que estoy bien en defensa, hasta que me surgió una molestia haciendo goles y ayudando al equipo, y ahora recuperándome, ya me quedan unos días para pasar esa molestia que tuve en el gemelo y ya vuelvo a jugar. Obviamente siempre uno tiene el cariño, como decir vos, ¿no? Que tantos años en la selección y le gustaría en algún momento ir, pero veremos qué pasa en el futuro, ¿no? La verdad que estoy muy bien en defensa, ¿no? Claro, un segundo. Tiro libre para Paraguay, Ortigosa. Insisto, Paraguay puede terminar empatando este partido a Argentina. En el primer tiempo mal Paraguay, se recuperó en el segundo tiempo. Ahí el golazo de Aedo, viene un rechazo, Luca Barrio tiró, ¡gol! Decíamos que Paraguay fue otra cosa en el segundo tiempo, nada que ver con la primera parte. En el primer tiempo temeroso, no cauteloso, temeroso, respetando mucho al rival. Se destapó en el segundo tiempo entre el golazo de Aedo y este espectacular disparo de Luca Barrio, poniendo 2-2 en La Serena. Empató Paraguay. ¡Qué bien en el segundo tiempo! ¡Cómo le dio Luca!
fuerte al fondo y la roja Paraguay. Empata Paraguay en La Serena. Todo. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Lucas Barrios y ese gol, Lucas, eso te trae recuerdo, ¿no? Sí, la verdad que sí, Arturo, uno especial, ¿no? Porque habíamos hecho una gran Copa América también. Tuve esa posibilidad, después también hacer una semifinal. Pero bueno, a veces esas cosas son lindas para uno porque, bueno, seguramente quedarán para recuerdo siempre y para mí fue una alegría defender la color de la selección y demostrar siempre el compromiso que uno tiene hacia toda la gente paraguaya. Bueno, Lucas, ¿te imaginas el partido, la atracción especial de Messi hoy contra Paraguay, contra tus... es decir, ¿quién queda de Lucas en la selección nacional? No queda nadie, ¿vio? Y Tacuara. Sí, Tacuara. El único que queda Tacuara, Lucas. Sí, Tacuara, yo estuve también en el 2018 con Gómez, estuve con los Romero también, estuve sí, en un momento ahí que sí, es cierto. Estuvimos a punto de clasificar. La verdad es que con Aston también, con Alderete estuve en Huracán. La verdad es que los chicos tienen un gran plantel y un gran equipo y bueno, esperemos que llegue a la selección a lo más alto, ¿no? Uno le desea lo mejor, como hablábamos el otro día, para tratar de que le den alegría a todo el pueblo paraguayo de poder ir a un mundial de nuevo, ¿no? Sí, tenés razón, hay que repasar un poco la historia. Estaban los Romero, estaba Gustavo, Anthony Silva, hoy arquero titular, indiscutible en la selección nacional. Lucas, un saludo del aire, recordamos tu gol, tu presencia en la selección paraguaya en el Mundial del 2010. Lucas Barrios con la selección nacional. Un saludo, Lucas, y queda pendiente de verte acá jugando en el fútbol paraguayo. Ahora lo haces en Defensa y Justicia. Gracias por este tiempo, Lucas. Gracias a usted, Arturo. Saludos a todos ahí. Espero que hoy sea un gran día. Gracias, muy amable. Lucas Barrios. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570 Indalco SRL. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista. Por eso los lubricantes móvil trabajan para aumentar las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay móvil. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, desmalezadoras, cortas, césped y tractores. Todo para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontrarlos en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. También puedes comprar online en chacomer.com.py. Husqvarna, el poder de la transformación. Gerard, uno antes y otro después, y Chaurrizaca. En Electroban estamos de fiesta y queremos celebrarlo contigo. Por el mes aniversario tenemos descuentos y premios importantes. Acércate a una de nuestras 30 sucursales o ingresa a electroban.com.py. Electroban, 14 años mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglo, cebollas, oro y plátano y mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, menta, Vic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Menta, Vic ungüento, alivia y mejora, es un producto de Laboratorio Sindufar a partir de ahora. Encontrá Menta, Vic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, teléfono IP, CCTV Data Center. Para más información comunicate al 728-8858 o a informa.sanri.com.py. Sanri S.A. 4.900 millones en premios, 4.000 millones en el poderoso, una Ford Bronco Sport en el grandioso, salen sí o sí, 5 motos y una Nissan Kicks, 0 kilómetros, pedís NT, Chef Poremoy. Bueno, ¿nos juega quién? Lautaro Martínez está quedando fuera del partido, según informa la prensa argentina. En su reemplazo jugará su compañero de equipo en el Inter de Milán. Hablamos de Joaquín Correa. ¿Y qué puede cambiar? Y según veía la descripción de los colegas argentinos, Joaquín Correa no es 9-9 al estilo Lautaro. Incluso algunos en las opiniones decían que el más parecido a Lautaro es Alario. Sí. Y que les llama la atención que Alario no sea el reemplazante de Lautaro. Pero puede cumplir esa función. Eso es lo que se movería, imagina uno más por el borde del área. Igual tiene buena estatura, veía 1.88. La estatura de Joaquín Correa, que está para reemplazar a Lautaro Martínez. Sobrecarga muscular es la lesión de Lautaro. ¿Cómo te va, Hernando Domingo Acuña? Buenas tardes, Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bueno, Scouting en Cerro, Jorge Campos, secretario de Primera y de Formativa. Sí. ¿Cómo se dio lo tuyo, Hernán? Y recibí yo el llamado del profesor Arce. Nos reunimos con el consentimiento de la comisión directiva y formo parte del staff de profesionales que trabajan en el Cerro Porteño para cumplir con un proyecto que hace bastante tiempo se lleva a cabo, y hoy voy a encargarme del trabajo de detección de talentos, o como le llaman también scouting, ¿verdad? Y tengo una ardua tarea de acuerdo a la matriz que baja desde la dirección de la plantilla profesional del club y del área deportiva de la institución, ¿verdad? ¿El scouting es solamente un ojeador o también forma parte de base operativa de un programa, de un cronograma? Forma parte de todo un cronograma. El scouting en sí es la observación de las cualidades de los futbolistas y de su rendimiento a nivel competitivo. El scout se dedica al trabajo de ojeador, buscar talentos, como para poder incorporarlo al club en la categoría formativa y su posterior formación, ¿verdad? Tenemos un amplio frente de acción, primero la formativa del club, posteriormente observar todos los partidos de las categorías formativas a nivel profesional e intermedia de la APF. El otro frente es peinar el país buscando talentos con servidores que vendrían a ser los ojeadores por zona, y por último, el más importante, realizar el reinicio del ciclo formativo que viene a ser la sub-14, buscando chicos con cualidades innatas para ser formados en el club y reiniciar los ciclos formativos que finalmente van a dar el prototipo de jugador para la institución. En instante, Pancho te pregunta, debo preguntarte, Jordan, en este sentido le preguntaba a Campito, Jorge, que es el secretario, estamos hablando general, ¿verdad? Sí. De primera y de formativas, cuando baja línea con Chiqui Arce desde arriba. La pregunta es, con esto, Chiqui Arce continúa en Cerro, porque si estamos hablando de tu vínculo y de Campito, es porque la perspectiva es seguir continuando con Chiqui a través de este esquema, Hernán. La estadía de un profesional en un club es una decisión institucional, Arturo, y nosotros no podemos, yo particularmente no puedo poner en tela de juicio algún tipo de decisión o determinación que posteriormente se tome, ¿verdad? El profesor Francisco Arce hace, ¿cuánto? Dos, 3 años que están en la institución, y esta es una matriz, como te dije, que tenemos que llevar a cabo con las metodologías, ¿verdad?, que nos imponen, y desarrollarnos nosotros, ¿verdad?, así como justifica, ¿verdad?, para poder llegar a los prototipos de talento que busca la institución, ¿verdad? Hernán, te mando un abrazo, felicidades por este nuevo desafío. ¿Cómo vas a hacer? ¿Vas a montar una red en el interior del país? ¿Vas a ir personalmente? Porque conlleva un trabajo de recorrer los 17 departamentos, buscar talentos, buscar valores, prueba de valores. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo va a ser el esquema de trabajo y esta red que se puede llegar a instalar en el interior del país para reclutar jóvenes talentos? Dentro del club existen software deportivos que sostienen todo lo que es la parte estadística de los jugadores que están en todas las categorías, ¿verdad? A nivel de clubes, acá de la capital, la observación se hace a través de, asistiendo a los partidos, ¿verdad? Claro. Y a nivel país, hay todo un programa ya establecido, que consiste en los contactos en los diferentes departamentos y en las ciudades más importantes del país,
que sirven de servidores de información sobre los talentos que ellos observan, ¿verdad? Que es una de las maneras de llegar al talento, ir a observarle en su hábitat, en partidos oficiales de la UFI, torneos locales, ¿verdad? A nivel de selecciones. Y el otro sistema es la de realizar eventos de prueba en donde participan todos los técnicos de la formativa del club, ¿verdad? En un día de trabajo o 2 días, hacer las selecciones, incorporarlo y observarlo acá fuera de su hábitat en el club y definitivamente el coordinador con todo el staff técnico deciden si ese jugador es incorporado o no. Y por último, la base de datos que se tiene de todas las escuelas de fútbol, ¿verdad? Para hacer el reinicio del ciclo, como le dije a Arturo recién, de la sub-14, que el inicio y la buena selección que se pueda hacer finalmente va a justificar que toda esa etapa o ese ciclo formativo culmine de la mejor manera con la mayor cantidad de jugadores en el plantel profesional. Vos sabés, Hernán Domingo, la gente te conoce muy bien tu trabajo en Cerro, la formativa en Cerro, sos de la casa, cuántos crecieron contigo, y eso saben, especialmente los que estuvieron hoy y ya son grandes figuras. Hernán, un saludo al aire, seguiremos charlando, y bueno, ahí con Campito en esta nueva etapa de Cerro. Chao, Hernán Domingo, muy amable. Gracias, Arturo, hasta luego. Gracias, Hernán Domingo Acuña. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Construir tu casa con Comisipar. La cooperativa te ofrece su crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% y hasta 15 años de plazo. Para más información, comunicate al 248-8000. Comisipar, tu mejor opción. Asobi Fútbol Álamos, Superques Vinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. ¿Ya pensaste en tu verano? En Ciopar tenemos una increíble propuesta. Podés financiar tu piscina con una amiga entrega hasta en 15 cuotas con Al Toque. Anda ya mismo a cualquiera de nuestras sucursales o entérate más en ciopar.com.py. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate de energía con Etidol Plus. Cápsulas blandas de rápida acción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Ayer Sol eliminó Cerro de la Copa Paraguay, habrá sentido mucho Cerro. Y la alegría de Sol. Sí. Y los cambios. ¿Cómo que puede acertar los cambios de esa manera? Acertó. Pero la manera en cómo cambia. Pumpido. ¿Cómo le dio fuerza con el Mudo Valdés y la metida de Casal? Sí. ¿Verdad que tenía que tener? Sí. Y después entró Víctor Ayala. Buena lectura. Víctor Ayala entró para darle más temperamento y contagiarle el resto. Exacto, porque el equipo necesitaba. Cerro, volviendo a ser el Cerro irresoluto. Sí. Conste que hablamos de un equipo casi titular. Sí, porque ahí estaba Lucena, salió Jan y Lucena, después era el equipo que le ganó a Libertad. Exacto. Y volvió a su versión floja de partidos anteriores. Que si que Denny Caniza se equivoca. No, a mí me parece bien que Cerro esté eliminado para no distraerse del torneo, que es lo más importante. Y sí, pero no a esta Copa Paraguay le faltan muchas cosas. Una copa. No, un torneo. Hay que el nombre. Hoy parecería que no tiene valor, pero de aquí a un par de años va a una copa. Un par de años cuando ya está jugando hace 3 años, pero tiene mucha falencia. Tiene mucha falencia la Copa Paraguay. Fácil cuando se eliminan los grandes. Yo no voy a criticar a Cerro Porteño en este caso. La tercera vez que se elimina y ni siquiera llega a semifinales Cerro en Copa Paraguay. No ha llegado a semifinales en la Es un torneo que organiza la APF, con todo respeto, pero no un torneo de barrio. Es un torneo que organiza la APF y que aparece con mucha valencia. Te puede gustar o no, pero la eliminación a mí no me gusta. Por eso, te puede gustar o no las valencias, no, pero es un evento oficial APF y que la verdad sirve. Claro, y que dentro de lo que ¿para quién sirve? Le eliminó. Para la estadística, imagínate cómo te quedas. Eliminación, no te puede eliminar así nomás, con todo respeto, pero salvando la distancia. Tembetarú pasó a la siguiente ronda. No, y eso se aplaude. Los equipos del interior, los equipos de la C que vayan ascendiendo. ¿Por qué no se habla lo de Sudamérica o lo de Cerro? ¿Por qué sí lo del interior y no lo Porque esta copa tiene que estar preparado para los equipos del interior, para que puedan llegar a jugar una final. No que jueguen nuevamente los equipos de capital. Tienen que tener otro formato. Para mí.
Pero en todos lados se juega así, Denis. En México, en pero Copa no es México juegan los de atractivo. segunda, Vamos a ser tercera. sinceros, nosotros más vemos. Para la afición es tan atractivo el Copa Inglaterra Paraguay, se por juega ejemplo. así, con equipos regionales, incluso en España se juega. Pero ellos están, son atractivos su torneo En algún de momento comenzó integración. y aquí se tenía que hacer. Por eso digo, Pasa hoy no que se le da el valor, si pero todos aquí un par de tiramos para años abajo luego de entrar, tiene que arrancar el No, pero torneo. estamos viniendo, Víctor, hace 2 o 3 años ya con este. Es la tercera edición. Y bueno, Sí, pasa y- que la primera... Solamente nosotros, me parece- lo que nos interesa a sí, nosotros. no, pero vos sabés que sirvió, por ejemplo... A ver, contame qué la, sirvió. La primera sirvió para que de conocer un poco más a un jugador, por ejemplo, como Mario Ricardo. Te va sacando historias la Copa Paraguay. La segunda sirvió para el Puerto Diana, es cierto, el resultado anecdótico, pero vimos todo el esfuerzo que hacen los chicos del Chaco para llegar y para jugar. Pero, Pancho, y van tirando jugadores, por ejemplo, No el de puede Costa ver, Auto Saldívar. no puede un partido que termine 14-0, 13-0. No, claro, por es eso un digo, producto que el se compra, Pancho. Si no, el va, si no resultado vamos a ver historia en Netflix en nomás ese de momento superación. es anecdótico. No, bueno, vamos a Pero, ver lo que digo, en Netflix. sirve. Preguntarle al jugador en el interior si le sirve o no. Lo que significa No le para el sirve. jugador ¿Dónde ser- está jugando en primera? No. Pero es la única forma de que se muestre, De que por lo se menos visualice. que sepamos que Digo, existe un pero hay juego otra así. forma, otro mecanismo que se le puede ayudar al futbolista del interior, al fútbol del interior. No con este formato. Que solamente le sirve a los equipos capitalinos al final. Ahora clasificó Tembetarri. Sí, te metería y Pero- va a haber más de un equipo de intermedia o... Intermedia, Sí. pero el de interior El no hay cuarto. ninguno que represente. Fueron todos eliminados ya. No, hasta la fase pasada llegaron a estar Hasta presentes. octavos Dejaron fuera, por ejemplo, a Guaranía Nacional. Guaraní Nacionales fueron Los equipos equipos nacionales. A, C y B. Nacional quedó afuera Yo te digo contra el el interior. Primero de marzo de El Pilar. equipo primero de marzo de Pilar le dejó fuera a Nacional. Perfecto. Fue el único caso fue puede nota ser. en su momento. Entonces, lo que yo te digo que se puede hacer con mejor formato esta Copa Paraguay. A mí me Eso gusta. sí, A mí no me gusta. Yo coincido que se tiene que premiar mejor. Para mí el campeón tiene que ir a la Libertadores. También puede Darle un ser. valor importante Sí, a la también. Copa. Darle Copa Libertadores. Sí. Darle un cupo a la Libertadores al campeón. Y después ver la forma de darle fuerza a los equipos del interior. ¿sabes de lo que otra pienso? forma. Pero el formato Se de le los- dan, en cada departamento se puede armar una selección y competir con los equipos capitalinos para que el chiste es que el equipo del interior intente ganar a Olimpia o a Cerro, por ejemplo, y para que Olimpia y Cerro se vaya al interior a jugar, para que pueda haber gente, Pero para que puedan los Cerro chicos estuvo a crecer. punto de eliminarse con Juan León Marroquín. Cerro jugó Y fue a por los ahí penales. inoperencia a Cerro nomás. Y fue a los penales. Y bueno, Y pero bueno, ya ya era está, el partido. ya ¿El qué torneo. pasaba? Porque si Cerro se pone las pilas le tenía que haber ganado, le tiene que ganar fácilmente. Y Olimpia que sufrió para ganarle a Resistencia. Por Resistencia Con estamos equipo hablando. mixto. Y General Caballero, si se pone la pila también le puede eliminar a Cerro. Son de esos partidos que decimos, de 10 partidos, uno le puede Yo ganar. y le intermedia hace partido. no discuto. Intermedia tiene muy buen nivel. Que le puede ganar los equipos de primera división. Yo te digo los equipos del interior nomás. Y con eso en Inglaterra los equipos de la tercera, cuarta, No, quinta pero no deben no, vamos a participar. Inglaterra, Pero no solo se deben Paraguay, participar, y en algún momento estamos en y en algún momento tienen que morder el tipo de campeonato, Denis. Casi el mismo. El Alcorcón le ganó a Real Madrid. O si no, vamos a hacer los mismos equipos de estamos en siempre. Paraguay. Bueno, y Es la única perfecto. forma. La Resistencia se metió cuando todavía no estaba en esta versión de Resistencia, se metió entre los semifinalistas en la primera edición. Está bien, critiquen la Cerro, entonces está bien, no hay problema. Dale. Es un Dale. torneo oficial. No, Yo Mario Ricardo me metió un golazo en media cancha, Cerro para que una pueda de- pelear el campeonato con Guaraní. No, yo veo... Le cambió la vida a la Copa Paraguay a Mario Ricardo. Preguntarle si no le Pero importa. ¿dónde está otra vez Mario Ricardo? Y está otra vez en Colón de Y Justicia. bueno, Pero y por jugó en primera. culpas. Por culpa a lo mejor Ya. ya de El una torneo cuestión ya de- no puede ser niñero el jugador. O ya sea, nadie ya le depende puede si va ganar, aprovechando la su oportunidad chance, de- lo que tenga, hasta una parte. Yo lo que sí digo de la Copa Paraguay tiene que ser un mejor espectáculo. Porque se vende. Se ve por televisión. Si decía Pancho ¿cómo era que decía por Ricardo? Mario Ricardo. Sí, que era de superación. Entonces Sí. vamos a ver Netflix nomás. Ya una película de Netflix nomás. Seguro tiene- película de superación ahí. No, pero muchos no tienen la oportunidad de ni al jugar Pero en el esto ya interior, es en un cambio, campo el profesional, jugador, Víctor. Jugar Pero contra es momento, Henry González, Roque ¿Hasta Santa dónde puede Cruz. lastimarle a Cerro su eliminación? Ayer la cara Nah. de Chiqui era... No se van a volver locos por perder, pero perdieron, o sea, no es restarle mérito se quita solo. una carga nomás. No, en eso yo no estoy de acuerdo, porque cada vez que se elimina Olimpia y Cerro de Copa Paraguay en los últimos 3 años, no, pero no importa la Copa, como si fuera que no existe. Es una luego, minicopa güey. y es un torneo oficial. Y- Ayer le dio la chance a varios jugadores de Sudamérica. Es más, yo hasta me olvidé que Casale estaba en Sudamérica, por ejemplo. Nildo Viera, Ayer lo vi y Víctor Cerro, Raro. y Pero te yo te- recuerda. yo Ayer te lo digo, tiene el minutos, mejor pero- plantel del fútbol paraguayo tiene Sol de América, el segundo. El primero para mí Libertad, el segundo de Sol de América tiene 2 equipos.
Nildo Vira, Tiene buenos nombres, delantero, por eso. Guaraní que hacía muchos goles. Y ahí es la importancia de este torneo. En algún caso puede jugar con titular, el suplente le da vida a los demás que están allí vigentes dentro de la movilidad, porque Pero le único sirve torneo al que equipo tienen. capitalino otra vez. Por eso te digo, o sea... Y son los que tienen más recursos para A la jugar. hora la verdad va a ser así aquí. Es que yo le quiero ver un equipo del interior peleándole a Olimpia, Cerro, Pero no a se Toro. puede, es imposible. Y tenemos que cranear para que suceda eso. Es imposible, Pero de a poquito. casi en ningún país del mundo pasa ¿Cómo eso. va? Le va a De tener... acuerdo, pasen los torneos y se vayan mejorando y se vayan Claro. ajustando los detalles, pero para hacer la tercera edición, para mí me parece Va creciendo. va creciendo, está en alza. Cada vez tienen su atractivo, encontramos cosas. Cierto, faltan cuestiones por mejorar, me parece. Pero La digo, pregunta, ¿hasta dónde afecta a Cerro y hasta dónde fortalece a Sol? Ojo que Sol cae del lado del cuadro donde ya no quedan equipos de primera. No digo que tenga el camino allanado para ir a la final, Sí. pero es una buena opción para entrar a Sudamericana. Ahora juega contra el ganador de Santaní y 2 de Mayo. Y del otro lado, en semifinales jugaría ante Tembetaré, Tacuaré o Sportivo solo Iqueño. en la final Ya se no le queda toparía con equipo equipo de primera. Exactamente. Y es una buena forma de llegar, por ejemplo, a Sudamericana. Sí. Si el acumulativo no le alcanza a Sol, puede hasta apuntar ahora a no le entrar está ahí. alcanzando. Tiene que ser campeón. Campeón, segundo o tercero, siempre que mantenga la categoría el año que viene. Yendo a tu pregunta, Arturo, voy al rendimiento individual. Y a un jugador en particular. Ayer, por ejemplo, Del Valle no hizo un buen partido. Muy inseguro durante el partido, No, Rodrigo. En los goles. Penalti sitio. El penal Para mí fue penal. Sí, no. Error de Sol. Sí. Primero alguna que otra duda. Y el Lina lo hizo cambiar de Sí, opinión. y ahí nos hizo dudar a todos también porque decía pegó en el pecho. Pero pegó Pero digo, en el brazo sí, abierto pegan de el brazo, Rolón. pegan mano abierta de Rolón. No se sancionó. o Y sea, el asistente el que le hace cambiar a la Exactamente. la decisión. pero digo, a ver, un partido así te puede sacar o poner dentro de un equipo. En el caso de Del Valle. Ahora juega Del Valle porque Cerro no tiene. Pero si era una prueba para Del Valle, no sé si iba a tener otra oportunidad. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina de Gillán, teléfono 319-0000. Con Salud protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos estrella que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguimos en redes de Control, Feel My Feel. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay Insumos, productos insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmark, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguayinsumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería y aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestra Villela 1751, casi Copichaco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Renova tu smartphone desde la comodidad de tu casa. Celular Samsung Galaxy A025 64 GB a tan solo 1.396.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Cada día las mujeres cumplen más roles, está en su espíritu hacer lo que les gusta y apasiona. Porque haces mucho, te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Puedes solicitar hoy mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer o abrir tu propia cuenta Visión Mujer con beneficios exclusivos. Ingresa a visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectambro, cuya frutica la más fresca, combinación es muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles, pack de ron Fortín Limón con Burguyá. Y con la programación de fútbol, de las eliminatorias, ahora con los árbitros, con Jorge y con Luis. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos los mejores mensajeros. Sanicer y Claucol. Seguimos en nuestras redes, @Sanicer y @Claucol. En el supermercado, en el colectivo, en la oficina, hasta en la calle. Al momento de alentar la selección, no importa el momento ni el lugar. Super Espuma te invita a alentar como nunca al onceno tricolor en estos partidos de eliminatorias y así despertar la garra guaraní. Super Espuma, super patrocinador de despertar al Pirroco. Vamos con todo el repaso de lo que se vendrá en la fecha eliminatorias. 2 partidos en el horario de las 20.
aquí en nuestro país, en el Defensores del Chaco, Paraguay, Argentina a las 20. En el Diploma Nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles, seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energía de calidad al precio justo. El machete de Sora se llama La Ahorrazo, más oferta, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Muchas sabes dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero. El machete de Sora es el Ahorrazo. El repaso de las eliminatorias en Montevideo, Uruguay-Colombia a las 20 hoy. Uruguay ante Colombia. SRL le garantiza seguridad, respeto, credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotizaciones de Tapetí en bajo info@tapetí.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de Árboles. Contacte con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria hace 61 años, su inversión más segura en la vida. Más de repaso de partidos, Venezuela-Brasil, 2030, Venezuela-Brasil. Para que comprar, se puede alquilar a Rentamac, normalmente más en su obra. Siempre cerca tuyo, estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora y próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544, rentamac.com.py. En Paraguay existen razones para estar orgullosos, su pizza es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación marca país para su rubro. Upisa, calidad para el mundo. Más de repaso de partidos, a las 21:30 se juega en Guayaquil, Ecuador-Bolivia, no en Quito, Ecuador-Bolivia, 21:30 en Guayaquil. Estilugar Muebles Electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casa Termino, Mendoza, Concepción, Estilugar. El bar de un partido como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 visitando rumbos.com.py. Más de repaso de partidos, llamado Ecuador-Bolivia, 21:30 a las 22 en Lima, Perú, Chile. No hay asados en choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, botifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo, embutidos Chorti que buenas están con la calidad de la cooperativa Chortizar. ¿Sabías que ahora con Bancario y la FEDEPO acceder al préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9%, seguro gratis por un año? Contacta con Bancap en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancap, un banco con raíces. Es momento de hablar de la categoría intermedia. Mañana arranca una fecha más para las posiciones partidos de la intermedia. La Agrícola Cero Seguros en general, Seguridad de Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un quitador, la marca más recordada de Paraguay. Oye, tuyo, quitador. Se parte de la generación que no elige esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Se parte de una generación que crece y cumple sus sueños. Ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Cabo Sucio, del Este, ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Mañana en Mallorquín, General Caballero ante Capiatá, 9:30 de la mañana, inicio de la fecha en la intermedia. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan en Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera amamos tu Chevrolet. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos y sponsor oficial de la Altirroja. Más del repaso de partidos en la categoría intermedia. Hablamos del partido en Mallorquín entre el local y Capiatá. Fulgencio, Yegros y Teño juegan mañana igualmente 9:30 de la mañana. Wilmar SRL Electrodomésticos, moleculas y perfumes únicos en los locales Casas Centrales, Ubellana Casi, Arrayitos de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique en Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad y uno de todos los puntos del país. Cuando necesitas material de perfección, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, Ciudad Marquio, sucursal en Artigas, Casi, Sargento Martínez, teléfono 220-737 al 8. Fulgencio, Yegros y Teño, 9:30 de la mañana, mismo horario para el partido Ameliano Santa Cruz. Como cuando es un Punto Farma, mañana vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquier de nuestros 390 puntos en todo el país o realiza tus compras en la web app llamando al 61-61-30 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y más tu economía. Con Mi Morelos Sociales, cooperativas universitarias como Cipar, Medalla, Milagrosa, Lambaré y Credivil pueden transferir dinero, pagar servicios, comprar en comercio, todo desde una sola app en tu celular. Dimo resume, unite a Dimo. A ver, repaso de partidos el día sábado, 9:30 de la mañana, el partido Tacuaré ante Guaraní de Trinidad. Es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga, el tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenal Plus, recargada con Nervigenal Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, en Industria del Este, Encarnación, Coronel Vídeo, Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Más de repaso de partidos, Tacuaré Guaraní de Trinidad, decíamos 9:30 de la mañana el día sábado. Atractivo partido, busca su ascenso. Está a 3 puntos de lograrlo. Resistencia, Fernando de la Mora. Fernando de la Mora local ante Resistencia,
sábado 9:30. MediLife ofrece a sus beneficiarios un anexo de cobertura con descuento en hisopados y días de internación ante urgencias, además del servicio de telemedicina. Comunicate al 249-5000 MediLife. Cuando compras cables, decidí tranquilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Ingresa en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.me. Apostar legal. Apostar sin riesgo. Dando de repaso a la categoría intermedia, un detalle no menor. Vuelve el público a la categoría intermedia, Víctor. Así es, 20% se habilita, igual que en primera división. El requisito es contar con el carnet de hincha seguro color verde y hasta se admiten menores de edad que cuenten con el carnet verde. Ese es el único requisito para poder ingresar. Personas de todas las edades con carnet verde, 20% en los partidos de la división intermedia. En Castrol amamos proteger tu vehículo, pero si queramos Castrol Magnatec o moléculas inteligentes que acceden a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bemyflores.com. Regala amor, regala Bemyflores. Más de repaso de la categoría intermedia, decíamos Fernando La Mora Resistencia, el sábado 9:30 de la mañana. Mismo horario para el juego en Ciudad del Este, 3 de febrero, Rubio Ñu. Volvió la tan esperada Semana Naranja a Tupi, con descuentos en toda la línea electrónica. Hasta el domingo vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota pagas recién en noviembre. Atención, que todas las personas que realicen sus compras desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero participan del sorteo de la fabulosa camioneta Ford Ranger 2022 y más de 100 premios. La gente sabe. Igualmente a las 9:30 de la mañana el sábado se juega en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo ante Independiente. Si querés vivir la visión del efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para meter la solución que más te conviene. Estudio Central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mejores y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Prisma. Los mejores combustibles en Argentina con el mejor precio. Grupo Prisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En una caja mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria. Para más información, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. Más de repaso de partidos. El lunes tendremos actividad nuevamente en la intermedia, no hacia el domingo. Atirá San Lorenzo, lunes 14:45. La gente de la sexta con mayor batalla estilo motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Checo más respaldo total. Calidad, precios superables, calidad de siempre comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra la encontrarás en un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas variadas, más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Más de repaso de partidos. Lunes 14:45 Atirá San Lorenzo. El lunes Trinidense General Díaz. Recuperar el multivitamínico que aumenta el rendimiento físico e intelectual. Una cápsula al día fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales de Recuperal y entérate los regalos que tienen para vos. Recuperal, el plus de energía que necesitas, de venta libre en farmacias Calidad Fopasa. En Asismed cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de dar a la comunidad servicio de salud de alta seguridad y confiabilidad. En Asismed te recibimos para cuidar tu bienestar, porque esto no es nuestro medio de vida, es nuestra manera de vivir. Así el repaso de la categoría intermedia. Vamos igualmente con el repaso de las principales ubicaciones en segundos en la intermedia. Barta, la batería líder de Oro está en Paraguay. Barta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta, en las mejores casas de acumuladores del país. En el verano, y Toki lo sabe, por eso su línea de heladeras Magna están hechas para funcionar perfectamente en el verano paraguayo, gracias a que son Clima T certificado con un diseño moderno y robusto. Mejora cada parte de tu vida con Tokio, con el pacto de confianza Inigio. Más de repaso de la categoría intermedia. Resistencia es el segundo con 54. Ya nos nombramos a General Caballero, que está ya como campeón arriba, 67 puntos. Ya ascendió. El segundo cupo pelea Resistencia, que está cerca, 54 puntos, está a 3 del ascenso. Tercero Tacuarú con 50. Cuarto Amiliano con 47, que momentáneamente juega la promoción. Necesitas conexión a internet que aguante todo. Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tienes hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora el 0971 100.000 personal. La fibra óptica más rápida del país. La Actualando alimenta tu gana, superarte, disfrutar y compartir. La Actualando, la marca número 1, la salud de cada día. Farmacias Catedral, diga estamos, te llevamos todo lo que necesitas a la puerta de tu casa. Haz tu pedido al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Más de repaso de la tabla de ubicaciones, decíamos 50 puntos Tacuarí, que es el tercero. Amiliano 47. Y un detalle, Víctor, ayer observamos, en caso de perder inclusive Amiliano, ya puede llegar a ascender Resistencia, porque no le va a dar los puntos para llegar a la línea de 54 puntos.
O sea, si Ameliano el día de mañana llega a perder, por ejemplo, ante Santaní, ya será equipo de primera Resistencia sin jugar, porque se está jugando igualmente la categoría de Santaní. Ameliano Santaní, un detalle, en caso de perder Ameliano, puede ya lograr el ascenso de Resistencia. En el Mariscal celebramos 25 años con todas las letras. Hoy con la inspiración, conciertos, exposiciones de arte y espectáculos para celebrar. Entrate todas las actividades pensadas para vos en @shoppingmariscal o ingresando a mariscal.com.py. Shopping Mariscal, 25 años celebrando con todas las letras. El partido de la vida se juega o se juega. Salís vos o no sale nadie. Ponerse la 10 no se le queda en la cancha. La figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve. Rexona te protege. Así mismo, Victoria, un detalle, otro que tiene chance cierto es Trinidense también, que está lío. O sea, deberían perder a Ameliano y Trinidense para que se dé esa situación, porque Trinidense también por la tabla de ubicaciones tiene chance, tiene 46. Sí, debería perder a Ameliano y no ganar Trinidense, porque el empate tampoco le serviría a Trinidense como para poder alcanzar la Resistencia. Con esa posibilidad, aún Resistencia perdiendo, igual confirma su presencia en primera este fin de semana. Cada vez más cerca del ascenso del equipo de Resistencia. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda solución de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos congeladores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Visítanos en Avenida del Chaco 2980, comunicate al 603-350 al 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en Facebook e Instagram como Recovery Paraguay. Barcos y Rodados presenta sus naftas multitesteadas de calidad superior comprobada, con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes. Octanaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Así es, repaso de la categoría intermedia y de las eliminatorias. Compra cómodo, buen precio, compras desde el e-commerce de Casa Paraná, ingresa a casaparaná.com.py. Casa Paraná, compras con historias. Urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina la excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Los repelentes base te brindan una protección segura contra todo tipo de insectos, también contra el mosquito transmisor del dengue, fiebre amarilla y chikungunya. Efectivos en todas sus presentaciones, líquido, crema y aerosol. Repelentes base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquiler, maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Escalón, el conjunto dirigido por Escalón de Argentina, acumula 22 encuentros sin conocer la derrota y su última caída corresponde a las semifinales de la Copa América 2019. Brasil se impuso 2-0. El invicto corresponde a 14 victorias y 8 empates. Así viene Argentina, veo. Así es. Sí. Y hoy va a caer. Y hoy va a caer. Hoy va a caer, Víctor. Sí, el invicto. Repito lo que dije, yo me veo festejando en el Panteón a las 10 de la noche. No, a las 10 porque vos estás dormida a las 9:30. No, pero ya está en la cancha, No, ¿cómo nos va a ubicar? Si alguien te dice, vamos a brindar, Víctor, con una cerveza, paso. Hoy, no, paso. No sabes lo que es la vuelta al mundo. ¿Vos ya diste la vuelta al mundo, Luis? Sí, muchas veces. Sí. ¿Vos? Varias ocasiones. ¿Vos? Sí, algunas veces. Yo ya di la vuelta al mundo. Más me fui al otro mundo, después me devolvieron otra vez. Una experiencia única. Para ser más confortable y seguro es posible con un polarizado nano cerámico Santec americano importado por Erimark. Con 10 años de garantía, además viene con 3 noches en el Sheraton y 3 vouchers en lo de Osvaldo de premios a sortear el 5 de noviembre. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95, somos mucho más. Cargar 95 te dan el precio de 93. Juega de local y suma del equipo. Carga Supra 95. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Precol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco SRL. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista. Por eso los lubricantes móvil trabajan para brindarte las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Sin movimiento hay móvil. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor. Husqvarna, la marca con respaldo y garantía para tu motocultor. Encontralos en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. También podés comprar online en chacomer.com.py. Husqvarna, el poder de la transformación. Bueno, hoy arrancamos a las 18 con la previa, Luis.
Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y Chao Risaca. Estamos de fiesta en Electroban y no puedes perderte esta super promo Aire Haustec 12.000 BTU en cuota de solo 217.000 guaraníes con una entrega y una garantía de 3 años. Equipa tu casa para este verano. Electroban, 14 años mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi Sea nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, joyas, oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado, estructurado, telefonía IP, CCTV, Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a informo.sanri.com.py. Sanri S.A. 4.900 millones en premios, 4.000 millones en el poderoso, una Ford Bronco Sport en el grandioso y salen sí o sí 5 motos y un Nissan Kick 0 kilómetro. Pedís en el por Emoy. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Sí. Y voy a contar después, ¿verdad? Sí, claro, para eso te voy a contar, para que sepa, para que repita. Contigo, Luis. Asegura tu salud con la medicina prepaga SPS ingresando este mes con el plan Interplan abonás solo 160.000 guaraníes masiva y accedes a una de las mejores coberturas de salud. Para más información comunicate al 248-8500. SPS seguro abierto a todo público. Azul Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. ¿Ya pensaste en tu verano? En Ciopar tenemos una increíble propuesta. Puedes financiar tu piscina con una mínima entrega hasta en 15 cuotas con el toque. Anda ya mismo a cualquiera de nuestras sucursales o entérate más en ciopar.com.py. Pollos Amanecer crece, se expande. Para ofrecerte la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores con Etidol 400. El ibuprofeno en cápsulas blandas de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Estuvo fuerte, Denis, fue un debate acá, Copa Paraguay, ya volvemos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con sus asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina de Gijala, teléfono 319-0000. Con salud protegida disfruta mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes Control Feel My Feel. Paraguay Insumos, productos, insumos informáticos de primera calidad, toner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Bueno, Daronco fue el Daronco del árbitro de hoy. Así es, ¿Va a dejar jugar? El grandote. Para mí, pocas tarjetas en el primer tiempo. Pero sí, igual para Paraguay, uno. Pues. Se te va a venir, se te viene. Pocas tarjetas en primera etapa. Va a dejar jugar. Sí. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Peñalam 751 Casi Copichaco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Renova tu smartphone desde la comodidad de tu casa. Celular Realme 6i, 64 GB a tan solo 1.396.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py y descubrí las novedades que tienen para vos. Io. Cada día las mujeres cumplen más roles, está en su espíritu hacer lo que les gusta y apasiona, porque haces mucho. Te damos una línea de productos pensadas especialmente para vos. Puedes solicitar hoy mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer o abrir tu propio cuenta Visión Mujer. Con beneficios exclusivos ingresa a visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectar Burucuyá Frutica. La más fresca combinación es muy fácil de preparar, rinda hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. 13:40 me dice Gustavo muchísimo sobre Nelson Aedo. Sí, Lo recuerdo, Nelson Aedo, la selección. ¿Cómo nos vamos a corresponder? 13:40 Red Monumental Satelital. San Iseric Global se unen para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos las mujeres. Un mensaje de San Iseric Global. Seguimos en redes, @saniseri, @claucol. En el supermercado, en el colectivo, en la oficina y hasta en la calle. Al momento de la entrada de la selección, no
importa el momento en el lugar. Super Espuma te invita a alentar como nunca al onceno tricolor en estos partidos eliminatorios, así despertar la garra guaraní. Super Espuma, super patrocinador de Despertar Albirrojo. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama Il Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es Il Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado. Su base de negocio, infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de Árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. ¿Para qué comprar siempre alquilar? Rentamac nos remite más en su obra. Siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, y próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. UPISA ganó la certificación de marca país por la exclusiva calidad de sus productos. UPISA exporta a más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. Con UPISA tenés embutidos y cortes de cerdos con estándares internacionales. UPISA, calidad para el mundo. Estilogar, muebles electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermino Mendoza, Concepción. Estilogar. Con Rumbo CCA de Seguros tenés un servicio integral de pólizas señas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos, toda la vida con vos. No hay asados, señor, y queso de Charty. Tampoco señores de Viena, picante, morcilla, parrilleros, botifara y ahora también sino nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Charty, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chartizer. ¿Sabías que ahora con Bancap y la FD puedes acceder al préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9%, seguro gratis por un año? Contacta con Bancap en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancap, un banco con raíces. Vamos el sorteo de Pechugón, usted viste, va a tener que acortar porque tenemos que cumplir con Pechugón y con la camiseta de la selección nacional. Vamos a hacer el sorteo, niños, ¿sí? Sí, estoy habilitando nomás porque es un comentario, o sea, un posteo de ayer, entonces estoy buscando el archivo. Inmensidad de mensajes. Sí, ahora por se siguen anotando los oyentes. Sí, pero vamos a hacer el sorteo, uno por Twitter y el otro. Y el otro vía Facebook, señor. Vamos a ver los ganadores quiénes son. ¿O querés dejarle a Gerardo y que haga las 18? Creo que no da el tiempo que cumplimos con los oyentes. Muy bien, es señor. cuestión de unos minutitos, no, entonces niño? ya. Sí, niño, cómo no. Para. Sí, cómo no, niño. No, por los oyentes. Sí. ¿Qué? A las 18 ya. No, ahí está. Terrible, Víctor, va a decir basta y. Basta. No, espera. Aquí. Niño, carácter baiza. No, por un respeto a los oyentes que Sí, están. no, por eso atentos. no hay problema. Yo no dije que no sea. Ahí, Víctor. Otra vez, basta. Ahora sí. Porque tenía que arrobar al amigo, sí. Aristides Arévalos. Es el primer ganador. Tenemos que anotar aquí en la agenda el arroba de Aristides Arévalos. Arisa Arévalos. Ahí está, Aristides Arévalos. Él ganó, ¿qué ganó, niño, de Pechugón? La remera oficial de la selección, gentileza de Pechugón. Arisa. Ari Arévalos. Allí está, es su arroba en Twitter. Aristides Arévalos. Vía Twitter el ganador. Y ahora vamos a habilitar desde el celular el Facebook correspondiente igualmente al ganador. ¿Sabe qué ganó? ¿O lo que le comunicaba? No, le voy a escribir en privado al ganador. Niño Jorge, entonces está procediendo. Pechugón, muchísimas gracias. Son 2 remeras oficiales de la selección. Sí. Y ahora vamos a proceder en el Facebook correspondiente. Un poquitito lento aquí el sistema, pero ya estamos. Muy bien. Enseguida vamos con Nelson Aedo. Porque sí, tenemos que cumplir. Sí, aquí están los mensajes. Sí, brillante. Y yo te iba a decir, Denis, que te diga basta. Denis, basta. Basta. Quedó en Martina Duré. Martina Duré. Allí me encantaría ganar el premio, todos los detalles. Martina Duré, nos encargamos tanto en Facebook y en Twitter de avisar a los ganadores. Aristides Arévalos vía Twitter y vía Facebook Martina Duré. A Pechugón, muchísimas gracias. 2 camisetas oficiales de la selección. Ya están los ganadores. Gracias a Pechugón. Aedo. ¿Cómo andás, Nelson? Hola, Arturo. Tranquilo, para Vallita y Portero. Y ponamos peaina. Nelson. Sí. Vos sabés que sos el modelo de la entrega, la lucha, el gol. Y no se tipifica como goleador, pero diste 2 clasificatorias a Paraguay, en Venezuela y acá. Pero no está eso tipificado como el goleador. Es mejor que no te digan goleador, Nelson. No hay tanta presión así. No, la verdad que yo nunca tampoco me califiqué como goleador. Yo creo que
y los clubes que me contrataron, o sea, sabían de lo que yo podría dar o ayudar al equipo, entonces goleador nato nunca me consideré. Claro, y ocurre que estamos hablando de los partidos contra Argentina. Roque había hecho, dio la primera victoria, por decir, a Paraguay a nivel oficial en mayores, ya sea Copa América o clasificatorias o eliminatorias a un mundial, y vos le hacés el gol a Romero, Arcosur, Maradona como técnico. Y te pregunto, Nelson, que tuvimos acá tu presencia en nuestros estudios, hacerle un gol a Argentina o Brasil, eso significa mucho, ¿no?, en eliminatorias. Sí, así mismo. Yo creo que, como se dice, todos los puntos son importantes, pero siempre uno quiere lucirse contra los grandes, y como sabemos que en Sudamérica Argentina y Brasil son los favoritos siempre, tiene un sabor aparte. Pero independiente al gol que hice contra Argentina, yo creo que mi mejor partido con la selección fue cuando Roque hizo el gol. Yo creo que ahí fue uno de los donde me sentí muy bien con la selección también. El Arco Norte del estadio, decimos. Sí, el Arco Norte del estadio. Yo creo que en ese partido sí fue, digamos, mi encuentro con la afición. Yo creo que en ese partido inició el cariño entre la afición y conmigo. Y hay otro en Buenos Aires que creo que sale lastimado. ¿Quién? Que vos atropellás con todo y te jugás en el gol contra Argentina. Sí, así mismo también, o sea, casi siempre, gracias a Dios, casi siempre me fue contra Argentina, casi siempre me fue bien. También la Copa América, donde ya el primer tiempo nos pasaron por encima, pudimos revivir, digamos, en el segundo tiempo y logramos un empate también. Yo creo que siempre nos fue bien contra Argentina. En Chile fue, estás recordando vos, ¿no? En Chile sí, que 2-0, al final terminó 2-2 con gol mío y de Lucas casi al terminar el partido. Sí, Nelson, y esto de Argentina, y vos sos mundialista, figura internacional, estamos compartiendo con Denis Caniza. Esto de Messi, ayer los chicos fueron a verlo, esto independientemente del cariño y el amor que le tiene a la camiseta a la selección nacional, y hay que separarlo un poco a Berizzo en esto del técnico directamente a la albirroja. Qué fenómeno lo de Messi, ¿no? Sí, así mismo. Yo repito siempre y digo que siempre fui un fanático de él, que he dicho que para mí es hoy en día ya el mejor de la historia. Yo creo que para mí personalmente lo estoy diciendo, porque jugué contra él, sufrí contra él, lo vi como hacer cosas que realmente como jugador uno dice que cómo es posible, digamos. Entonces uno valora mucho así a un jugador que esté en nuestra época. Si tuviese que hablar y hoy juega, y Nelson Aedo está hablando, no es que nos estemos achicando, ni estemos todos cagados, y no nos vamos a dar pelea, no va por ahí. La sinceridad, la franqueza de Nelson, elogiando al rival de hoy, y que si el Paraguay hace gran partido, va a ser mucho más grande el mérito todavía, Nelson. Sí, yo creo que Paraguay, por lo que dije también la última vez que estuve ahí, para mí el primer tiempo de Paraguay contra Venezuela fue fantástico, me gustó muchísimo. Después de cada pérdida de balón, cada uno quería recuperar lo más rápido posible. Se le metió buen ritmo también al juego, hubo un gran ambiente, digamos. Ahora contra Argentina esperemos que sea lo mismo. Yo creo que va a ser un partido súper difícil porque Argentina está pasando por uno de sus mejores momentos, y bueno, yo de mi parte desearle lo mejor a todo el equipo, al plantel, al cuerpo técnico y todo los que vamos a apoyar desde, ya sea ahí en el estadio o estando lejos. Cuando te pregunto, y está Denis acá, la pregunta para Denis también, ¿está Nelson Aero o está Denis? Sí, un fuerte abrazo, Nelson. Ya le saludé esta mañana. ¿En dónde? No, por WhatsApp. No, le quería comentar algo, a ver si puede compartir con los compañeros aquí, con Arturo y con la afición, la previa del partido, Nelson. Imagino que contarle un poco cómo era nuestro ambiente, en la concentración, en el vestuario, cómo se siente, para que un poco la afición se pueda imaginar cómo va a ser la actividad de los muchachos antes de este partido. No, antes del partido contra Argentina uno siempre está motivado, la gente, cada uno en su grupo, digamos. En nuestra época había grupos grandes de tereré, hablando de cómo
a quién marcar, cómo festejar un gol, o sea, se dio un ambiente netamente de fútbol, así que una alegría, una adrenalina positiva antes de un partido así. Yo creo que me imagino que los jugadores también que ahora mismo están en la concentración están felices de poder enfrentar a un gran equipo como lo es Argentina. Niño, una pregunta, Nelson. No, ahora justo subíamos una imagen también en Fútbol a lo Grande donde se le da a los jugadores eso, compartiendo el tereré en el cuarto, allí en la previa está Tony Sanabria, Zamudio, Carlos González, Escobar, o sea, es normal que se realice estas previas allí, donde se charla de todo, ¿verdad, Nelson? Por ahí pasame una, se tienen fe, aguantame una, o sea, hablan por ahí del partido, también por allí otras cosas, ¿verdad? Se liberan en ese momento, Benny y Nelson. Sí, así mismo, o sea que no todo es fútbol también, pero claro, siempre salta algún comentario con el fútbol, se habla de dónde está fulano jugando ahora, viste el partido de fulano la vez pasada, hizo esto, hizo aquello, pero uno cuando está así en grupo trata de bromear, de hacer pasar el tiempo, digamos. Yo creo que la ronda del tereré es único y bueno, comparado a lo mejor me imagino con la ronda del mate de los argentinos, pero el nuestro yo creo que siempre fue así en la selección, la ronda de tereré, antes del almuerzo, es más, pedíamos a veces el día del partido, pedíamos que el almuerzo se prolongue un poco más para que podamos compartir un poco más de tereré, hasta ese nerviosismo o adrenalina o alegría llegamos nosotros. Y Nelson, el técnico tiene que comprender, porque también el caso de Berizzo fue jugador, por eso debe saberlo. Sí, claro, siempre es una ventaja cuando uno lo vivió en carne propia y yo creo que la selección conlleva también una gran responsabilidad y hay que saber sobrellevar a diferentes caracteres que están ahí. Nosotros los jugadores siempre somos una especie peculiar, digo yo, siempre no, la mayoría yo creo que somos un poco creíditos, digamos, entonces es difícil lidiar con jugadores así. Si te pongo las dos camisetas, no es para entrar en comparación y si tiene que responder tu sentimiento. Para que responda sentimiento, te pongo la albirroja, te pongo Cerro, la albirroja, Cerro y la albirroja. Te digo, mira, esta es la camiseta de Cerro, ponete y te pones. Y te digo, esta es la camiseta de la albirroja y está defendiendo la patria, Nelson. Yo creo que vivir esos sueños muy pocos jugadores lo han vivido, el de vestir una camiseta con la pasión y con lo que uno realmente creció, así que eso muy pocos pueden decirlo. Por eso te estoy diciendo lo que fue en tu vida profesional. No hablamos de afuera, hablamos de adentro. Nelson, vamos a recordar tu gol contra Argentina, que ya lo hicimos anteriormente, el gol a Romero, Maradona dirigiendo a Argentina. Cabañas con la pelota, retrocede, Cabañas brillando en el camino. Aero Cabañas, tocó la izquierda, vino. Está remata al arco, ahí gol, 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 gol. Izquierdo de Romero, la tercera la vencida, Agustina cruzado de zurda, a la vencida Romero, la clasificación al Mundial se siente, sube Argentina, y Paraguay, el grito de Paraguay que retumba en todo el mundo, saca pasaje para el Mundial de Sudáfrica, Paraguay golazo de Aero, gran jugada dentro del área, notable definición, Paraguay, le gana Argentina, Paraguay 1, el Mundial no se espera, Argentina 0. Al convertir el gol, lo que se siente con Paraguay, Nelson. Y cumplir la promesa que le había hecho a mi madre en el 98, cuando lloraba con el gol de eliminación, yo le abracé y le dije que algún día le iba a dar felicidad con la albirroja. Y yo creo que ese día último, o sea, a más tardar en ese día fue que le cumplí el sueño a mi madre, o cumplí mi promesa. Y eso fue algo inolvidable para vos, para la mamá, para vos, para la familia, y más para la mamá, ¿verdad? Así mismo, yo creo que ese gol no solo para mí tiene un sabor lindo, yo creo que hasta hoy día ese gusto siempre quedará presente en el recuerdo de cada paraguayo. ¿Y cómo se hace, Nelson, conociendo tu pasión, para decir hasta aquí llegué? ¿Qué sensaciones vos tenés cuando mirás desde afuera, Nelson? No te pica, pero yo quiero volver,
¿para qué volver? Me pongo el botín, juego. ¿Cómo es el tema? Sí, la verdad que pica siempre. Si uno fue jugador, le pica, bota una pelota enfrente tuyo y ya te está ahí mordiendo los dientes para pegarle ahí. Es algo que tenemos adentro, así que a veces me levanto y digo, ¿qué tal si hubiese seguido? ¿Qué tal si hubiese hecho esto? Pero cada cosa tiene su tiempo, entonces yo creo que el tiempo mío ya pasó, lo digo hoy en día, me centro más en lo que va a ser la despedida, de lo que también podría cerrar por fin, digamos, cerrar de una buena forma todo lo que fue mi carrera. Hay algo, Nelson, que caracteriza lo que sos, independientemente de la decisión, que es muy personal. Las decisiones son personales, no puedo meter en la vida de nadie cuando es una decisión personal. Te dijeron vení, jugá por Alemania, creo que primavera se llama, sub-21, y vos dijiste no, como presagiando lo que iba a venir con Paraguay. Sí, así mismo, mi sueño o mi idea era, si hoy puedo jugar con la selección de Alemania, significa que estoy más cerca de jugar algún día con Paraguay, porque bueno, potencialmente creo que Alemania siempre estuvo más que nosotros y por eso me llevó a acercarme más a mis sueños de jugar alguna vez con la selección paraguaya. Entonces renuncié a jugar con la selección de Alemania. Bueno, Nelson, un segundo, ¿qué te gustó, Víctor, para Nelson Aedo? Me siento todavía tan presente, tan jugador que si no hago una despedida así, con aplauso o con silbido o con grito, es como que solamente estás descansando. Frases de colección. Nelson Aedo, y hablando esto dijiste que la despedida tiene fecha, Nelson. Sí, cada vez tiene más fecha, es entre el 12 o el 18 de diciembre. Estamos todavía viendo, ultimando los detalles, viendo de acuerdo a las posibilidades de los jugadores internacionales como para participar, y de acuerdo a eso vamos. La próxima semana, más tardar, ya tendremos más novedades y ustedes serían los primeros en saberlo, Arturo. Gracias, Nelson. 12 o 18 de diciembre. ¿Tenés el escenario? Y ponemos punto final para no ir más allá de lo que podés informarnos por respeto a la organización que quienes hacen. Pero ¿tenés el escenario hecho ya? ¿Dónde va a ser? Vamos, como te digo, Arturo, déjame ultimar los detalles y te lo digo para no fallar. Te entiendo perfecto, comprensible. Nelson, gracias por este tiempo, un abrazo desde el aire y saludo a la familia. Saludos, chao Arturo, saludos. Gracias, Nelson Aedo. Cabaña con la pelota, retrocede, Cabaña brillando en su camino. Aero Cabaña, tocó a la izquierda, vino. Ahí está el remate al arco. Ahí gol, 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 gol. Paraguayo lo hizo Nelson Aedo, al poste izquierdo de Romero, la tercera la vencida. Tira cruzado de zurda para vencer a Romero. La clasificación al Mundial se siente. Sube Argentina y Paraguay. El grito de Paraguay que retumba en todo el mundo. Saca pasaje para el Mundial de Sudáfrica. Paraguay golazo de Aero. Y el jugada dentro del área. Notable definición. Paraguay. Le gana Argentina. Paraguay 1. El Mundial no se espera. Argentina 0. Paraguay en un nuevo combo, rumbo a las eliminatorias Qatar 2022. Este jueves 7 de octubre, la albirroja recibe en casa a la albiceleste y lo vas a vivir con el gran equipo de fútbol a lo grande. Previa desde las 18 horas, Paraguay-Argentina. Con los relatos de Arturo Máximo Rubín, comentarios de Fabián Sanabria y la opinión de Revis Caniza, por Monumental 1080 AM y redes Monumental.
Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Cambia la forma de contar las noticias. Cambia tu espectro. Todo lo que pasa, el país y el mundo minuto a minuto. Monumental 1080 AM. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 24 grados.